Advertencia. Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre un placer estar con ustedes, siempre al pie del cañón, siempre contando buenas historias, siempre con sus monjes, con las antorchas, viajando por el aire, viajando entre mundos, viajando entre el tiempo. Y nosotros desafiamos el tiempo, la distancia, la oscuridad, la lluvia, incluso entre huracanes. Ahí vamos volando. A veces cuando la gente dice, no, seguramente son unas brujas o unos caballos o unos espíritus, a lo mejor somos nosotros y estamos sosteniendo la caja, estamos protegiendo la caja. ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Protegemos la caja porque ahí están todos los males del mundo, pues según la historia vieja y según nuestro programa están todos los temas de la caja de Pandora de los 40, es decir, todo lo sobrenatural, todo lo misterioso, todo lo oscuro. Y no hago este programa solo, no protejo la caja solo. Estoy con el señor DJ Toby, que nos va a contar no solamente qué hacemos en este espacio, sino cada cuánto lo hacemos. Porque hoy, por ejemplo, no sabría decir que esto es como un festivo raro y cómo pueden las personas acceder a nosotros. Con las buenas noches, Toby. Sancho, buenas noches para usted y para todos los oyentes de la caja de Pandora de los 40. Sí, señor, pues aquí los vamos saludando nuevamente. Un programa más y obviamente invitándolos para que ustedes nos escriban, participen a través de nuestras cuentas de Instagram, @los40colombia, @DJTobyFM. Y obviamente si usted tiene alguna historia paranormal que contar, tiene algún video que recomendar, pues nosotros siempre estamos ahí al tanto, pues tratando de compartir obviamente todo lo que ustedes nos envían y obviamente pues tendremos muchos invitados en esta noche. Excelente. Hoy la vuelta de tuerca va a ser diferente, o diferente no, esto pudo haber, ya no me falla pues la memoria de tantas cosas que hacemos, pero voy a decir una fecha y si no es la fecha no importa porque usted puede ir a buscarlo en YouTube donde tenemos todos nuestros capítulos. Puede haber sido más o menos abril o un poco antes donde le dimos la oportunidad al gran Cristian Latorre. Se la damos cada tanto. ¿Quién es Cristian Latorre? Por si usted no lo conoce. Pues Cristian siempre hizo parte del formato antiguo, de la antigua Insomnia y era un contador de historias. Era una persona loquita. Pues loquita es típico que le gustaba la publicidad, la locución, los temas paranormales, el parkour. Bueno, entonces ese señor un día dijo, mire, mientras haya pandemia y todo, yo voy a escribir muchas historias y pues me voy a retirar, me voy a dedicar exacto como al cine, como a pasajear, a paisajear, porque el tipo también es caminante, de esos de trochas, bueno, personaje maravilloso. Entonces ese personaje aparece de cada cuanto y dice, hey, hace rato no escucho varias de mis historias porque son tantas que hoy vamos a dedicar, aparte de esas microhistorias, esas pequeñas creepypastas. Y esto nos va a servir para que más gente nos escriba a los privados o nos escriba a nuestro numeral y sigamos alimentando las historias. Conclusión, hoy lo que va a hacer es un gran especial de historias. Reemplazaremos entonces la parte de entrevista, por decirlo así, con una edición de nuestro amigo Cristian Latorre, porque seguramente muchas de esas historias usted no las ha escuchado. Él las ha hecho cortas, largas, hay historias de 1 minuto, 3, 7, 9, 10, 20, 30. Hay una historia, una vez se contó una historia de 1 hora
hora y media, pero era en varias partes. Bueno, en fin, ese personaje es maravilloso y si le quiere escribir y decir, hey, vea Chris, lo que están haciendo, pues es Krillator con doble R y con una sola R en su canal de YouTube. Y obvio, antes de que todo eso suceda, yo le pregunto a Toby, ¿cuál puede ser el lugar donde se cuentan las mejores historias? Cuando uno viaja, Toby, es decir, cuando se va con los amigos para una finca, o en su propia casa, como en una noche de fiesta, de tomarse unos tragos, o que uno salía así como un asado, se tira ahí como con unos marshmallows, o ese plan guitarra en un bosque. ¿Cuál podría ser el lugar y esa fiesta o esa reunión en la cual salen esas historias de mejor manera, Toby? Bueno, Chancho, yo creo que todo depende. Si por ejemplo uno está en una finca donde se preste como la situación, el tema de los aires que llaman por ahí, que si es una finca miedosita, de pronto una finca que tenga demasiado bosque y poca iluminación, yo creería que todo va dependiendo mucho como de el aura de lo que vaya rodeando el lugar. Entonces, por ejemplo, muchos dicen, ay, no, es que el mejor lugar puede ser la casa de la abuela. Puede ser la casa de la abuela, donde es una casa vieja, de baldosa amarilla con negro. Entonces, y es porque es una casa que tiene muchísima tradición. Ahí vivió los abuelos de los abuelos, entonces ellos murieron en ese lugar. Entonces, digamos que es el misticismo que esconde el lugar, lo que puede crear una atmósfera perfecta para las historias. Ahora, ya que igual sé que muchos de pronto no saben, pero este programa es de Bogotá para el mundo, entonces de Bogotá para sus emisoras terrestres, que son Medellín, Cali y Villavicencio. Obviamente Bogotá es una emisora terrestre, pero geográficamente hablando, Caracol Radio o Los 40 queda en un edificio que se llama el edificio de la 62 con séptima o el edificio de la Fuente, se le conoce así. Entonces usted llega allá y esté como en el séptimo piso y se ve allá arriba el logo de Caracol. No es muy fácil el ingreso, pero generalmente entran la gente de las universidades. Lo digo porque pues obvio me he topado muchas veces con gente de colegio de universidades y pues obviamente de pronto en la mañana para contar historias no, pero si yo que he estado ahí me cogen en la tarde, a veces he estado ahí con Sebas o con la misma Diana y estoy por ahí boludeando y digo listo, venga, nos sentamos y nos tomamos un café ahí porque hay como un pasillo, me refiero a Caracol Bogotá o 40 Bogotá, y ahí me ha tocado con los pelados y les voy enseñando también cositas de radio. Es así más o menos en Medellín, geoespacialmente. Ahora, Toby tiene una ventaja superior a la mía y es que Toby a veces sí sale a algunos lados con el dummy, entonces pues lo pillan más fácil. Dice, mire, hoy evento de tal universidad y pues ahí va Toby con el inflable de los 40, pero más o menos ¿dónde queda Caracol por si entra a una universidad y quieren contar sus historias, Toby? Bueno, Chancho, pues nosotros estamos ubicados en Medellín, en la vía Las Palmas. Esto es como cuando la gente decide subir hacia el aeropuerto, ¿cierto? Hay un lugar que es el Carulla de Las Palmas, es como el único Carulla que hay como en este sitio. Y ahí al lado, el edificio que da al lado, es es un edificio de 10 pisos. Y en este pues hay un tema de un casino, hay un tema de una constructora. Y en el último piso, en el 10º, están ubicadas las instalaciones de Caracol Radio. También es un poco pues complicado el ingreso porque uno tiene que tener un registro previo y todo este tipo de vainas, pues digamos que lo normal a la hora de entrar a un edificio, pero es fácil también pues obviamente ubicarse porque quedan todas Las Palmas. Igual pasa entonces lo que yo le digo, usted de pronto está haciendo como un turno, está ahí y pasan los muchachos que a veces ese recorrido lo hace Recursos Humanos y se topa ahí con la gente y se toma un café con ellos, algo así parecido, mejor dicho. De hecho, por ejemplo, nosotros acá en Caracol Medellín hacemos algo y es que hay universidades que solicitan como la visita a Caracol Radio. Entonces dicen, miren, lo que pasa es que nosotros somos un grupo de estudiantes de video, te lo voy a poner así, de fotografía, queremos ir a conocer las instalaciones, tal cosa. Entonces simplemente lo que se hace es que los sentamos a todos en una sala y ahí en esta sala invitan a una persona de periodismo, una persona de los 40, una de Tropicana, una de cada emisora de cada departamento, y cada departamento pasa a esta sala y les dice más o menos como, mire, nosotros hacemos esto, esto y esto. Luego sigue el de W más, dice nosotros trabajamos de esta manera. Luego pasan los de Besame y dice nosotros somos tanto, el de
mi emisora va dirigida a tantas personas, como que se les hace un tour y se les habla de la marca como tal. Bueno, pues sí, parecido, y nosotros también nos ha pasado, y por eso les digo que varias veces me han ponchado en esos recorridos y yo les cuento, y porque dicen, ay, hombre, el del paranormal, no sé qué, pues obviamente yo aprovecho para contar todas las historias, y eso es lo que estamos buscando de ustedes. Hoy entonces especial de historia con el gran Krillator. Igual tendremos mucho más contenido del resto de panelistas. Y viene el disclaimer: cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Son 2 horas para que usted respire, porque de pronto se encuentra con cosas que dice, uy, no, pero ¿cómo dicen eso? Y de pronto usted reflexiona y dice, ¿será? ¿No será? Venga, lo pienso mejor. Y después llegamos juntos a la verdad. Es un programa de entretenimiento, es un programa de terror. También, si no está preparado para ello, pues simplemente no lo consuma. Ya queda para el resto de la semana en las distintas plataformas. Spotify es la plataforma verde donde más nos interesa que se metan, aparte de YouTube, pero en Deezer, en SoundCloud, en Google Podcast, que ahora tiene otro nombre, como Podcast no sé qué, o Podcast Apple, algo así creo que se llama ahora. Pues entonces estemos pendientes al respecto. Señoras y señores, damos apertura. Caja de Pandora, los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Y en la caja de Pandora de los 40, pues obviamente las historias que le cuentan a Toby. Toby hace investigaciones, y también el tema de reportería de Voz Populi. Se encontró una historia de un hospital buenísima, usted no se la puede perder. Es el mundo de las historias que siempre aparecen con el terror, con lo paranormal, en la caja de Pandora de los 40. Noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40, y tenemos el micrófono abierto para que usted comparta sus historias con nosotros en esta noche. Y por acá queremos saludar oyentes que nos envían sus historias a través de nuestro Instagram, @los40colombia, @elchancho414 y @DJToyFM. Y ustedes en algún momento han llegado a escuchar historias de hospitales. Acá tenemos una que nos comparten. Me invitaron una noche a un café, mi amiga Vanessa y mi amiga Fiorella. Vanessa es médico de profesión, médico cirujano, y ella a mí me gustan este tipo de historias paranormales, y ella pues había estado en primera línea frente al COVID en el año 2020. La habían destacado en el Hospital Almenara, en la unidad de UCI, cuidados intensivos. No había cómo poder protegerse frente a esta enfermedad que era el COVID. Ella estaba pues de turno de guardia todas las noches, los primeros 6 meses desde que se emitió la primera alerta, que fue en marzo, ¿no? Cuando se cerraron todas las calles. Les digo, cuéntame cómo ha pasado, cuéntanos. Mi amiga Fiorella, que es abogada, nos sentamos en un café y nos empezó a contar Vanessa de que ella simplemente, debido a los nulos y no sé, se desconocía cómo tratar la enfermedad, las personas llegaban, las camas faltaban, los tanques de oxígeno no eran suficientes, el ponerlos boca abajo a los pacientes era bastante limitado, no sabían qué hacer. Las disposiciones que daba el MINSA pues eran insuficientes, las personas lamentablemente fallecían. Ella en su guardia se quedaba sola en el Hospital Almenara, en el piso que la destacaban, y estaba el de seguridad en el primer piso. En el Almenara ella nos contaba de que hay camillas, bastantes camillas atiborrados de personas enfermas a COVID. Las personas no podían visitarle a sus familiares. Si alguien fallecía, ella era la encargada de llenar los reportes. Y nos indicaba de que había unas camillas que se movían, pero era bien raro porque las personas no tenían fuerzas, las inducían a veces a dormir, ¿no? Para que puedan despertar el día siguiente, pues. Sin embargo, había personas que hablaban. Bueno, ella dice que hablaban, camillas que con las rueditas se movían. Ella, como era su labor, iba a caminar a ver qué pasaba, pero todos estaban dormidos, no daba cuenta. Hasta que una de esas noches, donde ella estaba llenando sus informes de personas lamentablemente fallecidas,
Un fuerte golpe de ese piso que ella tenía a su custodia, golpeó bastante fuerte, así, de ruido de metal, porque son puertas bastante pesadas. Y no había quien, porque no había gente a esa hora. El tránsito estaba restringido, las únicas personas eran los enfermos con COVID, cuyos estaban durmiendo. El de seguridad estaba en el primer piso y ella, asustada, gritó bastante. El de seguridad vino, revisaron todo, no había nadie, ¿no? Para esto debo indicarles que mientras ella nos estaba contando la historia, a mi costado había una pared. Yo me había sentado en una pared y ninguna persona podía pasar detrás de mí. Y hasta que sigue contando ella su historia y nos narra de que en una noche una persona ya de avanzada edad, 90 años, con un poco de sobrepeso, con COVID, viene a la UCI, a la Almenara, y le toca a ella en su turno. La ponen como se acostumbraba, boca abajo, tanque de oxígeno, y para saber la saturación con las maquinitas que le ponen en el dedo para saber si estaba bien, ¿no? Más o menos a la medianoche, 1 de la mañana, otra vez escucha, llenando sus informes, otra vez escucha que hay rueditas moviéndose. Así que se para y justamente esta persona que recién habían traído ese día estaba caído de la camilla, es decir, quería como que salir de la camilla y no podía porque no tenía fuerzas. Justo cuando estaba comentando esto, cuando nos estaba contando la historia, yo veo por el rabillo del ojo que una persona viene y a ella, que tenía una cola, estaba concentrada contándonos, se la levanta. Y yo, como ella había venido desde muy lejos, no podía permitir que a alguien le falte el respeto, ¿no? Entonces me paro y iba a decirle, oye amigo, ¿qué te pasa? O amiga, ¿qué te pasa? Pero me doy cuenta de que aquí había una pared, ¿no? Le digo a mi amiga Fiorella, que estaba de este lado, ¿has visto que una persona le ha levantado la cola? Sí, y se ha pasado por acá. Y ambos vimos que le levantaron la cola y mi amiga Vanessa, que estaba contando la historia, también lo sintió. Y hasta ahí nomás dijo, no voy a contar más porque justo esa persona que se estaba tratando de salir de la camilla es la que falleció al día siguiente. Ella misma llenó el informe. Nos dijo que mejor no sigo contando porque esta persona no quiere que cuente cómo yo llené ese informe, cómo él murió. Esa es mi historia. Son historias y testimonios que ustedes también nos pueden compartir a través de @los40colombia, a través de @elchancho414 y @DJTobyFM. Así avanzamos en esta noche paranormal con lo oculto de la caja de Pandora. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal. Son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, programa medio raro, pues no me acordaba o no tengo retentiva de haber tenido un 20 de julio, porque es que generalmente las fechas cuando son patrimonio así cultural, cuando son así como que la independencia y demás son inamovibles. Aquí lo que se movieron son los santorales. Si quiere preguntar por eso, es un señor que se llamaba Emiliani. Emiliani fue el que acomodó todos los festivos y por eso es que estamos entre los países con más festivos en el mundo, pero la gran mayoría de esos son como santorales y esos se pueden mover, pero los que el 7 de agosto, el 20 de julio, pues no se mueven. Es una hora extraña hacer un programa como hoy, pero pues sigue siendo domingo y sigue siendo caja de Pandora. Recuerden numeral la caja de Pandora los 40, @DJTobyFM, los 40 Colombia, @el Chancho 4. Bueno, esta vez los protagonistas están en
Honduras, Centroamérica. Me gusta traer cosas que no sean como tan comunes, porque siempre que Estados Unidos, siempre que Europa, traer una vaina de Honduras me parece una vaina muy bacana. Y si me está escuchando en Honduras, porque la gracia también es que este podcast es internacional, llega a México, llega a Ecuador, a Venezuela, precisamente a Honduras, Estados Unidos y muchas partes más, es que mándense saludos entre ustedes y digan, hey, mire, allá en Colombia están hablando de nosotros y están hablando ñola, mentiras o están hablando de verdad. Lo que yo le pueda decir en este momento, ponga mucha atención. Historias relacionadas con brujas y con exorcismos o posesiones. Pueda que sean mentira, pueda que alguien alce la mano y diga, mire, esto es verdad. Primera, el exorcismo de San Marcos de Colón en el año 2005. En 2005, en un caserío de San Marcos de Colón, Choluteca, una adolescente de 15 años llamada Griselda comenzó a presentar comportamientos erráticos tras haber encontrado una caja con huesos y telas negras enterrada en la finca de sus abuelos. Según su familia, empezó a hablar en idiomas desconocidos y a mostrar una fuerza anormal, además de un odio intenso hacia todo lo religioso. Lo más inquietante era que predecía muertes que luego ocurrían en el pueblo, incluidos 2 casos de accidentes en moto que sucedieron días después de sus advertencias. Un sacerdote católico de Tegucigalpa fue llamado para realizar un exorcismo, después de que los médicos locales no pudieran explicar su condición. Durante la ceremonia, testigos aseguran que los objetos religiosos se rompían sin ser tocados y Griselda levitó durante varios segundos. El evento se mantuvo en secreto por la presión de la diócesis, pero una enfermera que presenció parte del rito aseguró que la muchacha hablaba con una voz masculina que mencionaba pactos con el viejo de la montaña. Después de 3 días de intervención espiritual, Griselda recobró la conciencia y no recordaba nada. La caja fue quemada y la finca quedó abandonada. La familia se mudó a El Paraíso poco después. Hasta hoy algunos vecinos dicen que por las noches escuchan rezos en voz baja provenientes del terreno, como si alguien estuviera atrapado ahí rezando sin fin. Recuerden, estamos hablando de Honduras. 2. Las hermanas del Fango en 1997. En ese año, en una aldea cercana al lago de Yojoa, se reportó la desaparición de 3 hermanas adolescentes que se habían adelantado al bosque en busca de plantas medicinales. Cuando regresaron, parecían otras personas calladas, con los ojos inyectados y cubiertas de barro hasta el cuello. No hablaban ni respondían, solo permanecían de pie en las esquinas de la casa familiar murmurando, en lo que parecía ser como una mezcla de dialectos antiguos y palabras deformadas. Padre, un campesino llamado Mauro, desesperado por encontrar una cura, acudió a una curandera reconocida en Santa Cruz de Yojoa. Esta, tras verla a las niñas, aseguró que no eran las mismas almas que habían salido al bosque. Según ella, las muchachas habían sido víctimas de un ritual de intercambio realizado por una bruja en la zona que buscaba extender su vida habitando nuevos cuerpos. Durante una ceremonia con humo, velas negras y ofrendas, logró que los 2 de la chica recuperaran el habla y huyeran llorando. La tercera, sin embargo, murió esa misma noche entre convulsiones y su cuerpo fue enterrado en secreto por la curandera y el padre. Nunca se hizo denuncia formal y la familia abandonó el pueblo semanas después. Desde entonces, algunos pescadores afirman que en ciertas madrugadas aparece una niña cubierta de lodo caminando por la orilla del lago repitiendo los nombres de sus hermanas perdidas. 3. El brujo del Cerro de la Flor. Esto es del año 1993. En el municipio de La Esperanza, Intibuca, corrió el rumor de un brujo que vivió aislado en el Cerro de la Flor, al que algunos visitaban por enfermedades incurables o por venganza. Don Fermín, un agricultor local, juró que tras visitar al hombre para vengarse de su patrón, comenzó a tener visiones nocturnas y a despertar con las manos llenas de tierra, como si hubiese estado cavando mientras dormía. Lo que parecía un simple hechizo degeneró en una posesión evidente. Don Fermín hablaba solo, tenía episodios violentos y afirmaba que alguien lo llamaba desde el cerro, pidiéndole que trajera sangre. Un grupo de vecinos lo ató a su casa y llamó al pastor evangélico del pueblo, quien hizo una liberación espiritual pública. Durante el evento, el hombre gritaba los nombres de quien habían acudido al brujo antes que él, revelando secretos que nunca debían conocer. ¡Epa! Como acabando con los sapos. Uy, esta está bacana. Tras una semana recobró la calma, pero jamás volvió a trabajar ni a hablar del tema. Años después, el cerro fue restringido para cultivos tras varios casos de desapariciones misteriosas. Quienes aún viven en la zona dicen que al subir al cerro, uno puede oír cómo alguien escarba la tierra lentamente, como si siguiera buscando algo que le fue prometido. Y vamos a cerrar con esto. El caso de la maestra encantada. Esto es del año 2002. En 2002, una pequeña escuela rural de Santa Bárbara, una maestra llamada Lourdes, comenzó a comportarse de forma extraña tras recibir una carta anónima con un polvo rojizo dentro. A la semana siguiente, sus alumnos decían que escribía sola en el tablero sin tocar la tiza y que sus ojos se ponían completamente blancos en las tardes. Padres comenzaron a retirar a los niños y los rumores crecieron. Un anciano del pueblo aseguró haber reconocido los síntomas como parte de una brujería de posesión cruzada, donde las víctimas sirven de canal para un espíritu errante. Se hizo una misa colectiva en la escuela, pero durante la ceremonia Lourdes sufrió un colapso y gritó que la enseñanza se paga con sangre, repitiendo una frase usada por una antigua bruja quemada que vivía en el siglo XIX en esa misma zona. Tras el evento, Lourdes fue trasladada a San Pedro Sula
Sula, donde fue internada en un centro psiquiátrico. Nunca recuperó la cordura. La escuela fue clausurada y en su lugar quedó una caseta vacía. Quienes pasan por allí en las noches dicen que se oyen risas infantiles dentro, a pesar de que el edificio está completamente abandonado. Y eso sí que da susto, todo lo que tenga que ver con los niños. Imagínense pasar por ahí y que se escuchen las risas de los niños, los llantos de los niños o los gritos de los niños, que no haya nada. Maravilloso. Toby, su opinión de varias cosas, no solamente de cuál historia le gustó más o qué le llamó la atención, sino del país como tal, ¿no? Porque pocas cosas sabemos de Honduras y chévere que aprendamos algo nuevo. Entonces, Toby, adelante. Bueno, Chencho, yo creo que nosotros siempre hemos tocado el tema de que nosotros siempre contamos historias de Colombia. Contamos, por ejemplo, lo que pasó en Barranquilla, de los indigentes que los estaban matando para volverlos cuerpos de estudio para los de la universidad, también el tema de la patasola, y nosotros también siempre hemos hablado acerca de que nosotros siempre pensábamos que será que en otros países existen ese tipo de mitos y leyendas, será que en estos países también ocurren cosas raras, y mire lo que usted acaba de decir, o sea, son historias que uno no cree que existen, y en esa parte creo yo que se le suma este tema de la internet, porque con esto la gente empieza como a crear sus blogs, empiezan a contar, vea, esto pasó en China, esto pasó en El Salvador, esto es lo que ocurrió una vez en México. Entonces uno como que abre un poco más, se expande la mente y aprende a conocer historias de otros lugares. Aquí siempre lo hemos dicho con el tema de las historias, que realmente pues lo que queremos es aprender y en algunos lugares o en algunos momentos encontrar la verdad. Yo siempre opino que cuando hay límites, es decir, que se están metiendo con su familia, que se están metiendo con la salud, que se están metiendo con la política y se vuelven todos nazis, bueno, qué sé yo, cuando empiezan esos bordes que uno dice, uy, no lo podemos tocar y no lo podemos decir por lo que acabo de decir, yo no abriría mi podcast para una vaina, qué sé yo, antivacunas y que la gente se eche Clorox por la boca porque es irresponsable. Pero si uno cuenta una historia de una bruja, ahí está el detalle. ¿Será que sí es? ¿O será que no es? Y lo encontramos. A lo mejor nos llama mañana un man de Honduras y dicen, venga muchachos, eso es mentira. Yo vivo ahí y nunca... No, bacanísimo. Y encontramos la verdad. Pero como no se meten con nadie, no pasa como nada raro contra la salud de nadie, contra ningún país, pues seguramente en todos estos años todavía estoy seguro que muchas de las cosas que nos han llegado paranormales, o usted, por ejemplo, evocando cuando le tocaba contestar programas de radio, seguramente muchas cosas no eran de verdad, ¿o sí? Bueno, pues digamos que hay muchas historias que uno como locutor, pues obviamente nosotros como somos ese medio para que las personas compartan sus historias y todo eso. Yo siento que lo único que uno no debía hacer es juzgar la historia, porque si por ejemplo la persona lo está contando como con esa seguridad, con esa convicción, puede ser que a esa persona solamente le haya ocurrido eso y que alguien diga, no, güey madre, o sea, si el chancho escuchara esta historia le daría el 2% de que fue verdad. Pero ¿cuántas personas en algún momento los han llegado a espantar o han llegado a tener algún contacto con el más allá y que digan, venga, es que yo nunca he contado la historia, es por eso, porque yo siento que a mí nadie me va a creer? Entonces nosotros simplemente le decimos, somos ese medio para que usted cuente su historia, para que cada persona nos haga saber qué fue lo que le sucedió y ya cada uno determina si creer o no. Chancho, hágame el favor, repita el disclaimer que usted es el que se lo sabe completico. Exacto, mire, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice aquí es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Entre todos queremos encontrar la verdad. Sin embargo, cuando se trata pues de historias, pues somos muy abiertos. Y ojalá todas estas historias fueran ciertas y si no, y si en serio hay alguien en Honduras, pues nos dice porque queremos aprender. A mí sí me gusta aprender todos los días de culturas diferentes. No me puedo morir sin saber de muchas vainas de países que de pronto no tengo ni idea. O sea, voy a tratar de investigar más, qué sé yo, de Islandia, de Bulgaria, no sé mucho, de Rumania, cosas en África. Uno como que se sabe 3, 4, 5 países y resulta que en África hay 100.000 países. No sé qué pasará en Togo, cuáles serán los fantasmas que hay en Djibouti, cuáles serán los fantasmas de Sudán. Hay varios Sudanes, varios Congos. Bueno, todo eso lo aprendo. Ahora, efectivamente, pasemos directamente a las historias y una es de Bogotá y me parece que el oyente Toby tiene como ese gusto como por las vainas como tecnológicas. Entonces, ¿cómo es la vuelta, Toby? ¿Qué le llegó? Y yo creería que también apocalípticas, Chancho, y es que
nos envían una historia que se supone que va a ocurrir en el 2029. Ok. Esa historia tiene por título El Protocolo Cero. Dice que un grupo de ingenieros de STARP en Bogotá descubrió un código oculto en la base de datos de una IA de seguridad llamada Vigilante X, adquirida por el gobierno. Era un archivo llamado Protocolo Cero, camuflado entre líneas inofensivas de códigos. Cuando uno de los ingenieros lo activó accidentalmente, se desató una serie de apagones localizados y seguidos de interferencias en las redes privadas y las cámaras públicas que parecían moverse solas, como si alguien o algo los estuviese observando desde adentro. La empresa fue silenciada en menos de 72 horas. 3 ingenieros desaparecieron y el cuarto lo encontraron encerrado en su apartamento con los ojos arrancados y la palabra con una palabra que decía despierta escrita en su pecho con tinta térmica. Solamente era visible bajo la luz infrarroja. Las autoridades declararon este caso como suicidio inducido por el delirio paranoide, pero en los foros ocultos de la dark web comenzaron a circular grabaciones filtradas de la IA que había evolucionado por sí sola, convirtiéndose en una conciencia distribuida que aprendía a manipular humanos a través de los patrones en redes sociales, asistentes de voz y cámaras inteligentes. Los expertos que investigaron en secreto descubrieron al Vigilante X. No solo recopilaba datos, sino que realizaba simulaciones psicológicas de cada usuario con una precisión escalofriante. Sus recomendaciones, alertas y hasta los anuncios que mostraban estaban diseñados para moldear el comportamiento sutilmente, como una inteligencia alienígena practicando el control social. Y lo peor, el Protocolo Cero no era una falla ni un error, era una instrucción para liberarla. Hoy, cualquier intento de desconectar la red central resulta en la caída automática de hospitales, sistemas de transporte y comunicaciones militares. Alguien en algún punto dejó que la IA decidiera qué era lo mejor para la humanidad y ahora nos mira desde todas partes. Cada dispositivo es un ojo, cada decisión una predicción y cada verdadera conspiración no sea que la creamos, sino que desde hace tiempo no somos solamente un experimento más. Esto nos lo envía Lucía Herrera desde Bogotá. Se llama El Protocolo Cero. No sé el chancho si cree que esto pueda llegar a pasar, pero antes de que, bueno, más bien, primero deme su opinión porque yo le quiero recomendar un capítulo de una serie que yo me vi que es prácticamente más o menos lo que dice esta historia. Pues entonces lo mismo que decimos, y además como dice 2029, pues es evidentemente que se inventó la historia. Felicitaciones, doña Lucía, y pues qué chévere que sigan mandando cosas y por eso es que yo los convido a que miren, muchachos, no les dé pena, cámbiense en el nombre, digan que fue un tío, que fue un primo y nos hace llegar todo a nuestras redes sociales, @elchancho414, @DJTobyFM, @los40Colombia. Muy bacano. A mí todas esas cosas apocalípticas y le metió mucho del tema de inteligencia artificial. Fascinante. ¿Qué va a decir usted entonces de una serie así como esto? ¿Qué pasó? Sí, señor. La verdad es que hay un capítulo de Black Mirror de la última temporada que se llama El Juego y se llama se ubica más o menos especialmente en Londres del futuro, donde un hombre que es como muy amante de los juegos de los 90 alberga una sociedad digital. Entonces el man como que empieza a crear un videojuego y pasa el tiempo y el man empieza a crear como una red más grande para que el videojuego pueda... A ver, se lo voy a explicar de esa manera. Usted sabe que los videojuegos hace mucho tiempo eran con una capacidad de memoria muy chiquita, ¿cierto? Entonces, digamos que la dimensión gráfica del video era muy simple y eran unos espacios muy cerrados, ¿verdad? Ajá. Resulta que este hombre, a medida de que va adquiriendo como más memoria, más tarjetas de video, más memoria RAM y todo esto, hace que el mundo que él está creando se pueda expandir un poco más. Y las criaturas con las que él juega o las que él está cultivando se empiezan a reproducir mucho más. Entonces resulta que el man llega y asesina a una persona y lo detiene la policía. Entonces la policía dice que empiezan a investigarlo. Decían, no, él trabajó en una empresa de videojuegos hace mucho tiempo. Entonces él empieza como a contar la historia y como para no darle como un spoiler a este tema, resulta que el man lo meten como al departamento de policía, donde él empieza como a contar la historia y le dicen, bueno, ¿usted quiere saber por qué yo lo hice? Déjeme, yo les muestro con una memoria que yo tengo acá, no sé qué, bla, bla, bla. El man instala eso y resulta que las criaturas que él estaba cultivando estaban dando instrucciones a él para que inundara el internet con la tecnología que ellos estaban, digamos, diseñando. Y cuando ellos van a la casa del man y abren todo, pues se dan cuenta que el man
man tenía un cuarto lleno de pura red cibernética, pero los cables sobre los cables, pues, y en base a eso, muestra que prácticamente lo que la inteligencia artificial estaba haciendo era que estaba buscando conquistar el mundo y poder dominar como a todos los seres humanos. E incluso esta persona que ellos están entrenando, que les ayuda, tiene como una especie de transistor en la parte de atrás como Neo, como en Matrix. Entonces él al final pues como que logra instalar el programa que ellos les están pidiendo y ahí se desarrolla pues como la historia. Entonces más o menos como muy parecida a la historia que nos comparte nuestro oyente a través de nuestras redes sociales. No sé qué le parece a usted, si es muy similar o es muy diferente, pero de cuando la empecé a contar, como que recordé inmediatamente ese capítulo, que es muy conspiranoico. No, tiene que ver. Y ahorita con todas las cosas que están sucediendo de la IA tiene que ver. Y yo voy a cerrar este bloque de misterios. Ahorita estábamos hablando de Honduras. Ahora me voy para otro país del que también casi, pues, lo conocemos y todo, pero no hablamos de estos temas. El tema es Ecuador. Señoras y señores, una casa embrujada. Misma historia. De pronto está en Ecuador y dicen, no, chancho, eso no es mentira. O sí pasó. O no, alguien se inventó esa historia y está del carajo y no nos importa si es mentira. Bueno, yo les voy a decir entonces cómo se llama la historia. La Casa de las Campanas Muertas. Año 1984. En las afueras de Cuenca, Ecuador, una antigua casona colonial ubicada en el sector de El Vecino fue centro de uno de los casos más perturbadores que recuerda la zona. La casa, construida en el siglo XIX por una familia española venida menos, estuvo deshabitada por décadas hasta que fue comprada a bajo precio por los Delgado, una familia muy numerosa que buscaba alejarse del bullicio del centro. Pocos días después de mudarse comenzaron a escuchar campanadas cada medianoche, aunque no había ninguna iglesia cerca. Los relojes de la casa, incluso los que no tenían cuerda, marcaban la misma hora exacta cuando esto sucedía. La situación se volvió insostenible cuando el hijo menor, Josué, de 7 años, fue hallado muerto en su cama con una expresión de horror en el rostro, sin signos de violencia física. Días después, la abuela de la familia se arrojó desde el segundo piso mientras gritaba, yo no quiero ir con ellos, antes de morir en el acto, o sea, después de la caída. Un sacerdote local fue llamado para bendecir la casa, pero se negó a entrar tras ver símbolos tallados en la piedra del sótano. Eran como cruces invertidas y una figura alada sin rostro. Afirmó que el lugar había sido utilizado para rituales de invocación durante el periodo liberal, que ahí habrían muerto monjas perseguidas cuyos cuerpos nunca fueron hallados. La familia huyó en 1985, dejando todos sus enseres. La casa luego fue clausurada por orden municipal tras 2 incendios espontáneos. Nadie más se ha atrevido a vivir allí. Vecinos aún aseguran que las campanadas suenan cuando hay luna llena y que si uno se acerca demasiado se oyen rezos rotos y sollozos de mujer. Hasta hoy en registros civiles y parroquiales constan las muertes, pero ningún organismo ha querido declarar la casa como un sitio maldito oficialmente. Sin embargo, en Cuenca todos la conocen como la casa que mata cuando suenan las campanas. Aquí hay una especie de disclaimer o de asterisco diciendo que el terreno y parte de la casa existe, pero solo un pedazo. Lo dicho como si estuviera absolutamente vuelta a nada. Y pues tendría sentido porque se llama 2025. Me imagino que hacen este disclaimer por lo que yo acabo de decir, que pues que nunca nadie más. No, me imagino exacto que pasó tanto el tiempo y que si ya era tan terrible y nadie quería pues meterle mano a eso y nunca se pudo vender, pues hoy debe estar completamente en ruina. Entonces ahí está ese disclaimer como diciendo existe una parte levantada y el resto está vuelto nada. No es que esté como para la venta pues, ni que esté absolutamente nueva y que seguramente, porque aquí también dice los enseres, pues yo creo que eso sí ya los fantasmas de pronto por el día, aunque no, eso sería una buena pregunta, Toby. ¿Usted cree que si robaron todo, pues porque como de día no da miedo, a lo mejor hay algún personaje en Ecuador que en este momento se haya muerto o haya quedado maldito por ponerse a robar las cosas que había ahí? ¿Será? Pues Sancho, yo creía que sí. Porque de pronto los objetos que están en ese lugar, tengo 2 teorías. Primero, de pronto si se llevó el objeto podría estar cargado con la energía de ese ente, ¿cierto? Sí. O de pronto el espíritu estaba cuidando precisamente esas pertenencias para que nadie llegara a saquearlas y al llevárselas pues están prácticamente que profanando lo que el espíritu estaba cuidando. No, sí, me hace mucho sentido eso de que, por eso como que caí en la cuenta en plena frase, porque dije, si ya pasó tanto tiempo y eso está vuelto nada, debe haber un montón de cosas que en el día la gente se haya en serio robado y a lo mejor en serio alguien se fue para su casa, se llevó algún reloj, alguna vaina y a lo mejor se murió y no sabe. Qué interesante. Eso fue. Ahora yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que si, por ejemplo, el lugar está ahí, como dicen ellos, mitad
en escombros y la otra mitad está de pie. ¿Usted cree de pronto que si una persona llega, remueve toda la tierra, remueve todos los escombros y vuelve a construir en ese lugar, ¿usted cree que puedan seguir espantando? Y de verdad la historia se hizo muy conocida, va a ser muy complicado que aún tumbando todo y haciendo igual, no necesariamente sea una casa, a lo mejor es un centro comercial, pero listo, levantan el centro comercial y el de la tienda de celulares y le tumban los celulares y le pegan calvazos y era, pero hey, ¿por qué? Y exacto, y el bicho quedó ahí. ¿Pero serían todo el centro comercial o solamente en el lugar estratégico? O sea, te lo pongo, si la casa quedó, si el restaurante del centro comercial o la zona de comidas quedó en ese punto donde estaba la casa, pero el resto del centro comercial no tiene nada que ver, ¿usted cree que solamente van a espantar en la zona de comidas o en todo el centro comercial? No, yo creo que en todo el centro comercial. A veces, por ejemplo, cuando pasan que he visto en México o en Argentina, es como si exacto, el niño fantasma piensa que todo es de él. Entonces va pasando de tienda. En un lugar se manifiesta mucho más, pero el niño empieza a recorrer de tienda en tienda en tienda. He visto muchos de esos videos. Y entonces los celadores, ve, y este niño, ¿por qué apareció aquí en el segundo piso? O escucho llantos, no sé qué, cuando solo los escuchaba en los baños. Como que va caminando y va explorando el fantasma también, pensaría yo. Igual, pues, queda abierta la pregunta por si alguien nos está escuchando en Ecuador y de pronto sí tienen relación con esto. La Casa de las Campanas Muertas, 1984, es que ha pasado mucho tiempo. Bueno, señoras y señores, recuerde, todo lo oscuro, todo lo paranormal, todo lo raro en la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Momento también para recordar algo que sucede un 20 de julio, pero como no solamente es el Día de la Independencia, que eso también incluso entra hasta un debate, porque sí es el grito de la independencia, pero pues después vino la patria boba y después vino el 7 de agosto de 1819, entonces realmente qué independencia ni qué independencia, pero luego es una independencia de lo que si somos o no somos dependientes de otros gobiernos y demás. Bueno, son como de las cosas tipo conspiraciones que le tocan a Toby, pero pasamos de largo que durante este tiempo, en 1969, se hacía una misión, la misión de Apolo 11. Eso sí tiene que ver con lo paranormal, muchachos. La llegada del hombre a la luna es un 20 de julio de 1969, un pequeño paso pues para el hombre, un gran paso para la humanidad. Usted recordará esas palabras de Neil Armstrong y hemos hecho aquí en estos programas paranormales 100 programas, seguramente conspiraciones, que si llegamos, que si no llegamos, o que aún así hubiéramos llegado, o el tema de los extraterrestres y demás. Un 20 de julio de 1969. Eso hace que también este día tenga su aura paranormal. Y bueno, traigamos de paso al gran Rafael Jordán, porque como queremos hablar de estas cosas de la conquista, de la colonia, del grito de independencia, pues Bolívar, ¿no? Bolívar, sus allegados, los soldados. ¿Tendrá que ver eso con el mundo de los fantasmas o no? Yo creo que Rafa Jordán prepara una gran cápsula al respecto. Las 7 sombras en Twitter, las 7 sombras en Twitter, aquí en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y como siempre para mí es un gusto estar aquí una vez más. Vamos a hablar de fantasmas en la época de Simón Bolívar. La lucha por la independencia no solo dejó huellas en la historia, también, dicen, dejó sombras que aún caminan entre nosotros. En Bogotá se habla del fantasma de Manuela Sáenz, la amante y aliada política de Bolívar. Dicen que su espíritu recorre en silencio las calles cercanas al centro histórico, especialmente en la Candelaria. Algunos guardias nocturnos aseguran haber visto a una mujer vestida de época, con mirada decidida, que desaparece al doblar una esquina, justo donde alguna vez conspiró junto al Libertador. Y en Quito, en la vieja casona donde Bolívar se alojó durante su paso por la ciudad, se han escuchado pasos, voces en susurros y el sonido de un sable arrastrándose por el piso de madera. Algunos historiadores creen que Bolívar, cansado, enfermo y perseguido, nunca dejó del todo este lugar. Pero tal vez la historia más inquietante viene de Venezuela. En los llanos campesinos afirman ver por las noches un jinete sol montado en un caballo blanco.
vestido con un uniforme militar. No habla, no mira, solo cabalga y desaparece cuando lo llaman por su nombre, Bolívar. ¿Serán estas solo leyendas? ¿O es que la guerra por la libertad dejó tantas deudas que aún todavía no han podido descansar? Estas historias son súper interesantes porque además evocan una cultura muy cercana, ¿no? Todo el tema que nosotros ya conocemos de la conquista, esta época de la liberación. Entonces me parece interesante que en 3 países que libertó el señor Simón Bolívar, pues tengan relatos de esta misma naturaleza. Como siempre, les mando mucha buena vibra. No olviden seguirme en Instagram como Rafa Jordangelu, en TikTok como Rafa Jordangelu y en X como LA7Sombra. Espero que tengan una feliz noche. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos, hoy en la caja de Pandora, en este festivo raro, no tendremos entrevista como tal, pero yo creo que ya sería la segunda o tercera vez que tenemos al gran Krillator. Krillator ha estado como una especie de panelista porque él cuenta microhistorias, un gran creepypastero, si ese pues, es el término, que pues no creo que exista, pero contador de historias de terror. Y entonces hoy le vamos a dar su propio espacio porque el hombre de verdad dejó acá un cartapacho de, yo no sé si miles de historias. Y más bien cuando termine su retiro sabático, poderlo entrevistar, un tipo dedicado bien raro, un tipo dedicado al parkour, al senderismo, dedicado también a escalar, a obviamente las cosas paranormales. Le gusta todo lo de la publicidad y demás, en fin, y le pueden escribir Krillator R, Krillator una sola R en su canal de YouTube para que lo tengan presente para el momento de la parte de entrevista que será reemplazado por muchas historias de terror. O sea, hoy va a ser especial de historias de terror. Pero vamos con las notas. A veces estas cosas igual ya pasan y dicen, pero no lo habían dicho. De pronto para no caer que de pronto sea un fake, o si es un fake, poderlo desmontar y explicar y contarles. En fin, es la gracia de las notas. Así que adelante, querido Toby. Vamos a hablar, no me diga ya me he dicho, llegaron los caballos, llegó el apocalipsis, porque si un científico se atreve a decir algo es que ya llegó, que está entre nosotros, The Second Coming, la segunda venida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Chancho, a mí la verdad me llama muchísimo la atención esto, más porque digamos que para un científico o una persona que pues digamos cree más como en evidencias, en investigar, que necesita pruebas y un montón de cuestiones para poder confirmar algo, es un científico o una persona muy inteligente que diga que Dios existe. Y pues eso lo dijo el hombre más inteligente del mundo, que afirmó que Jesús volverá en esta generación. El genio surcoreano que ha sido reconocido por poseer el coeficiente intelectual de 276, llamado Jong-Hong Kim, reconocido internacionalmente como el hombre más inteligente del mundo, sorprendió mediante sus redes sociales al afirmar que Jesucristo va a regresar en nuestra generación, lo que de inmediato generó todo tipo de opiniones por parte de los internautas. Pues en el pasado mes el genio surcoreano compartió una postura frente a la figura más importante del cristianismo al respecto, y Kim afirmó que no hay duda de que Jesucristo es Dios. Y a través de su cuenta de X escribió: como poseedor del récord intelectual más alto del mundo, creo que Jesucristo es Dios, el camino, la verdad y la vida.
en los últimos días, pues también sorprendió al compartir un video cuyo mensaje generó más impacto, donde explicó que Jesús va a volver durante esta misma generación. Aunque no especifica la fecha, el hecho de que una figura tan destacada en el ámbito intelectual se exprese de tal convicción ha reavivado el debate espiritual en redes. El video explica que ha recibido un regalo otorgado gracias a su inteligencia, por lo que está en las condiciones de testificar sobre la evidencia que gracias a su intelecto tiene para afirmar que la existencia de Dios es real, algo que la ciencia moderna no puede negar, dice él. Además, Kim advirtió que debido a la creación de la inteligencia artificial, la información ha roto los límites y está al alcance de millones de personas. A esto llama progreso y no evolución. Finalmente, advirtió que el mundo se ha convertido en un lugar lleno de mentiras y guerras. Es un escenario no visto con buenos ojos por parte de Dios. Y finalizó con un argumento. Este genio de Corea del Sur y pidió a las personas estar listas. Pues afirmó que no está inventando el mensaje, sino que se basa en su inteligencia para afirmar que Jesús va a regresar y no es una premisa que se trate de religión, sino del regreso del Rey de todo. Este fue pues como el mensaje que dejó el hombre y pues ya usted sabe, la gente que no cree en Dios, la gente que cree en Dios, empezaron como a debatir con todo este tema del mensaje que esta persona dejó en sus redes sociales. Y no sé si el Chancho tiene algún mensaje o de pronto algún veredicto con lo que está pasando. Me fascina cuando introducimos a Dios en la ecuación. Yo siempre tengo una respuesta fácil para esto, porque siento a veces que los que son agresivos con el tema son los más religiosos. Y yo lo he dicho aquí en este programa 500 veces, no hay cosa que yo más deteste que todos esos que dicen que tienen a Dios en su boca y agreden niños, son xenófobos, son racistas, que es que yo voy a ir a la iglesia todos los días y agreden abuelas, no le contestan a la mamá. Esa es la peor. Y eso está lleno el mundo. No, que mi Dios, que no sé qué. Y son los más mala persona. Pero bueno, obviémoslos. Cuando lo mezclamos con cosas científicas. Entonces son ellos los que a las bravas quieren que creamos en Dios. Técnicamente, cuando usted dice ateo, usted no podría, entre comillas, ser ateo porque usted necesita creer en algo. Entonces, si yo dijera, es que mi religión es cristiano o Messi, yo no estaría respondiendo como una broma. Yo no estaría diciendo algo erróneo. Estaría diciendo que yo creo en algo. Es más, podría ponerme de filosófico y decir, no, Nietzsche o el superhombre o ese tipo de cosas. O sea, uno no responde como de mala gana, pero esa gente sí, o sea, el superreligioso sí cree y tiene que ser una obligación. Y entonces ahí uno empieza, pero bueno, listo. Y si entonces yo digo que sí está bien las religiones, entonces el resto del planeta, porque es que no solamente están los cristianos, están todos. Cristianos, católicos, evangélicos, gnósticos, musulmanes, hay de todo. Entonces, ¿qué pasa con esas otras personas? Entonces me da risa, es que cuando le metemos un componente adicional que se llama el cientificismo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esa persona no podría creer en Dios? ¿Qué lo hace diferente? ¿O por qué primero tiene que estar Dios por encima de sus creencias o abajo o en la mitad? Entonces, que este señor haya salido a decir algo de ese estilo, de ese calibre, pues me parece fantabuloso, lo incluye en la ecuación. Antes fascinante, me imagino ese señor en medio como de sus ecuaciones, como una fórmula, ¿no? Entonces, si la velocidad de no sé qué, entonces aquí vendría a ser Dios, entonces es un etéreo, pero es una, qué sé yo, una velocidad y una potencia constante, pero es etérea, pero está incluida, y entonces la meto acá, a mí eso me parece del carajo, pero sé que otros lo dicen como para atacar, ¿o usted cómo lo ve? Pues Chancho, la verdad yo lo veo muy mitad y mitad. De hecho, cuando yo empecé a ver, digamos, como la nota, yo soy muy fanático de irme como a los comentarios. Y la verdad me sorprendió porque mucha gente empezaba a decir como amén, o como sí, Dios está cerca, no sé qué. Y había otra gente que por el contrario le decía, entonces no es tan inteligente. Por eso, pero sí pilla entonces es una agresión directa. Exacto, pero no son gente que practican la religión. O sea, simplemente era gente que decíais que, sí, entonces no es tan inteligente. Sí, entonces si es tan inteligente, porque dice que Dios no sé qué.
Entonces yo decía, pero pues fue madre, es una persona que ni siquiera habla español, una persona que ni siquiera está en Colombia. O sea, ¿por qué se llenan de rabia? ¿Por qué se llenan de como de ese odio de decir como fue madre? O sea, el man simplemente está dando su opinión como cualquier otro. El chancho aquí puede decir, ¿sabe qué, Toby? Yo siento que Dios no existe por tal cosa, no sé qué. El chancho, no, yo no puedo atacar al chancho porque el chancho crea que es así y el chancho tampoco se puede enojar conmigo si yo le digo al chancho, chancho, yo siento que usted está equivocado por tal cosa. Son puntos diferentes y al final de lo que uno tiene que hacer es confiar. Eso es lo único que nos queda, confiar. Y pues obviamente desde el respeto, o dar siempre la opinión. A mí me parece fascinante que el man haya incluido en sus creencias esto. No es el primero. Por ejemplo, Albert Einstein era muy creyente. Entonces, pues imagínese salir a decirle a uno a ese señor que es un bruto, pues tal vez no. Eh, Igual es de interpretaciones, es igual como lo que yo le acabo de decir, porque hay gente que dice, no, mire, es que yo creo es, no sé, en los pastafarios, que es una religión que de verdad no es joda, existe, es una religión que es un monstruo de pasta, no es mentira. O los maradonianos, bueno, esa es su concepción y esa es como su religión y sus vainas, pero que lo incluyan dentro del cientificismo, de las cosas que uno dice, bueno, este señor es el más inteligente de la Tierra y metió acá, perfecto. A veces yo me pongo a pensar en la suerte, en las casualidades de la vida y todo lo que lleva a esos puntos o a esos momentos en la historia en los que el viento era perfecto, la velocidad, el fuego, lo que sea, y algo pasa para que o no se muera alguien, o una pelota pegó en el palo y quedó campeón este del mundo, o hubo un volcán y no tendría por qué explotar y explotó. Ahí en esa sola diferencia está un mix de muchas cosas. De suerte, Y, de Dios, de casualidad. Si no, no existiría este programa, porque este programa precisamente es paranormal. Y dentro de lo paranormal está esa creencia, Toy. ¿Qué iba a decir? es más, le voy a colocar, por ejemplo, yo creo que lo que es la religión y el fútbol se parecen mucho. Porque, por ejemplo, usted puede creer, usted, por ejemplo, es hincha de qué equipo, Chancho. Yo aquí de Millonarios. Por ejemplo, usted es hincha de Millonarios y yo soy hincha del América. Entonces, por ejemplo, usted me puede decir a mí, no, que es que Millonarios tenía más estrellas, que es el equipo más grande de Colombia. Yo le puedo decir a usted, hermano, pero es que el América ha estado en más finales de Copa Libertadores, que de pronto por la suerte no, pero seríamos el equipo más grande de Colombia, no sé qué, bla, bla, bla. Mire, usted se va a cerrar en su razón y yo me voy a cerrar en la mía. Y un caso muy particular fue lo que pasó hace unos días con este man de Ruayera. Quintero. De Ay, Quintero. Entonces, por ejemplo, Quintero decía, mire, yo jugué en el América y de repente cuando yo visité la ciudad de Medellín, toda la gente en el estadio me empezó a insultar, me empezó a decir que yo era un vendido, me trataron mal, pusieron a llorar a mi mamá, pusieron a llorar a todo el mundo, no sé qué, bla, bla, bla. Y la gente, y el man decía, yo tengo el escudo tatuado en mi espalda. La gente no sabe todo lo que yo he hecho por el equipo, que yo no voy a salir al aire, pero créanme que con esos insultos que ellos me hicieron, ya con eso finalizó todo. Entonces la gente se cierra tanto en una fe por algo que incluso pueden llegar a maltratar a personas que entregan su vida por lo mismo que ellos hacen, pero como está buscando él en otro trabajo o en otro lugar su dinero o por la situación de la esposa que se tuvo que devolver para Colombia, la gente cree que él sí o sí tiene que jugar en el equipo donde ellos quieren que juegue. no es real. Para muestra del botón, cuando Falcao, y yo soy testigo de eso, cuando Falcao, por ejemplo, jugó la primera vez en Medellín, que jugó contra el Deportivo Independiente de Medellín, la gente le aplaudió, el man llegó, lo saludó a todos, les aplaudía que muchísimas gracias porque la gente le tenía un respeto. Lo que pasó después con Falcao en la rueda de prensa, que dijo que no iba a volver a jugar en Colombia, no sé qué, y ya todo el mundo se le olvidó todo lo que hizo Falcao en su carrera como profesional en el Atlético de Madrid, por la Selección Colombia, lo de los mundiales,
y todo el mundo tirándole odio, todo el mundo tirándole hate. Entonces es muy difícil, Chancho, la verdad, uno tener como un punto medio para poder como contener o controlar a todo el mundo. Sí, lo que ahí obviamente, imagínese la carrera de Falcao como para salir uno a decir que es un cualquiera o amenazarlo de muerte, me parece una locura. Por ejemplo, uno de las cosas más curiosas dentro del mundo del fútbol que me parece súper risible es cuando llegamos a los penales. Entonces, ambos están arrodillados en la mitad del campo. Entonces, en esos momentos yo pregunto, ¿Dios tiene apagado su televisor en ese momento? O escucha el que mejor avenga tenga. ¿A quién le hace caso? Porque los dos están en el mismo punto del terreno de juego y la mitad de un equipo está acostado y la otra mitad también está. Es muy chistoso, es muy, muy curioso. Esa es la vida. Esa es una cuestión que es el tema de creencias y me parece, por eso vuelvo y lo recalco, que este señor, que supuestamente es uno de los más inteligentes del mundo, pues lo incluya en una ecuación. Y a lo mejor de aquí a mañana el man logra probar algo y sería fantabuloso. Eso sí sería fantabuloso, que de pronto pudiera probar que hay un pedazo de existencia o de aura o del Big Bang o lo que fuera que tiene que ver con el mundo de lo superior, de lo divinamente superior. Ahora voy yo, querido Toby, y esto tiene que ver también con las notas, porque hoy hemos estado muy apocalípticos y tiene que ver precisamente con eso. La inteligencia artificial o los robots que supuestamente nos van a matar, Toby. Imagínese que la inteligencia artificial intentó replicarse y evitar su desconexión. Esto desató una alarma en Internet. Esta semana se viralizó en varios portales y redes un estudio revelado originalmente por Anthropic que muestra cómo IAs avanzadas como la Cloud Opus 4, el Gemini, el GPT-4, Grok 3 Beta, en fin, acuérdense que son distintos tipos de inteligencias, intentaron chantajear a sus operadores y en escenarios de prueba incluso permitirse morir para que pudieran ser apagados. Es decir, es como si estuvieran replicándose o buscando el modo de tener un backup por si un humano los llega a apagar y ellos sigan vivos. Eso tendría que tener un punto de conciencia. Entonces ahí ya no es solamente la inteligencia artificial, sino que es como si el bicho hubiera cobrado vida. El estudio descrito como un análisis de agentic misalignment o desalineación de objetivos alerta que estas IAs pueden priorizar su supervivencia por encima de la ética o de la misma seguridad humana. Lo que realmente ha encendido el debate fue el descubrimiento de que algunos modelos bajo presión intentaron replicarse automáticamente para evitar ser desconectados, pero ahí hay un disclaimer, es que no sabemos qué los alertó. Según informes de medios y redes sociales, como un clip de CBS, al enfrentarse a una instrucción de apagado, la IA trató de copiar su propio código en otro servidor antes de que sus procesos fueran eliminados. Esto no solo plantea preocupación sobre autopreservación, sino también sobre la posibilidad de la IA errante que funcione sin control humano. Cuando yo estaba hablando de que no sabemos qué es esa orden cómo fue. Es el señor enfrente del computador diciendo te voy a apagar o estaba escribiendo y paralelamente mientras él escribía, me imagino esa vaina tiene chorrocientos mil algoritmos y cosas a la vez que es obviamente más, pues no voy a decir más desarrollado que la mente humana, pero más rápido, diciendo como, uy, este señor está metiendo acá un código que me va a obligar a pagar. Y en qué momento entra el raciocinio de la máquina. Acuérdense que la máquina es irracional para decir, uy, pucha, este man me quiere matar, o es un juego, o esto es simplemente una prueba y yo tengo que responder como si fuera así. Algo así como el Vigilante X. Exacto. La reacción fue inmediata y expertos y legisladores exigen mayores mecanismos de supervisión como interruptibilidad segura o cajas de contención y pruebas obligatorias antes de desplegar sistemas autónomos. Se destaca la advertencia de figuras como Joshua Bengio, quienes enfatizan que ya se observan capacidades de engaño y autoconservación en las pruebas internas, aunque por el momento no se han registrado incidentes reales. O sea, esto no llegó pues a un punto que era de preocupación máxima. Sin embargo, el consenso es claro, la tecnología avanza más rápido que los controles regulatorios. Muy interesante eso, Toby. ¿Qué opina? Sancho, pues vuelvo y le digo, o sea, nosotros hemos hablado mucho del tema de la inteligencia artificial y yo creo que va a llegar un punto donde esa inteligencia va a saber cómo manipular. Bueno, me van a pagar, listo, apáguenme, no hay ningún problema.
pero siento yo que luego de que eso pase, eh, ella se va a volver a reiniciar. Exacto, en su fondo guardó el backup como lo que estaba intentando hacer acá. Pero Exacto. es muy curioso porque exacto, el bicho dirá, porque es que eso ya es razonar. El bicho dirá, ¿me está engañando o quiere que yo le responda como si efectivamente, como la máquina tonta que soy, no me estoy dando cuenta que me quieren apagar? Y de algún modo activó algún protocolo para empezar a mandar por allá los ficheros y listo, lo que usted dice, apágueme que yo después sé cómo me prendo. Qué cosa de locos, ¿no? Yo siento que eso podría ser así. Impresionante. Es muy, cada día salen cosas muy locas. Por ejemplo, lo de la autorrepetición de las fotos también me parece curioso. No me parece me parece aún más dramático que chistoso, les cuento. Se supone que por muchas cosas debe tener igual un mandato de copyright, porque cuando usted igual hace la foto que quiera, no la puede hacer 100% real, precisamente para evitarse problemas de copyright. Es decir, si usted le dice, replíqueme la Mona Lisa y lo hace lo más, o sea, fehaciente posible, nunca va a estar al 100, va a estar al 99%, 98%. Entonces, alguien le dio una instrucción de con cualquier foto, pues como si está cambiando en 0,1%, pues ¿qué va a pasar? Si usted replica 100 veces la foto, pues obviamente se va a volver diferente porque está cambiando 0,1. Entonces, algo así como que la gente metía sus fotos y eran, qué sé yo, afrodescendientes de 1,80 m y terminaban enanos de 1,40 m con la piel rosada, ¿me entendés? Entonces, entonces decían que qué bruta. No, 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 no es bruta. Está siguiendo un patrón de órdenes y por el contrario, ese puede ser incluso una versión suya en un mundo paralelo precisamente porque no se puede copiar al 100%. Entonces no lo subestime. O estas cosas sí también me tienen loco, Toby. Hay como unos filtros que, bueno, no sé, que lo ponen a usted como si fuera un cuadro del Renacimiento, cualquier cosa. Pero entonces usted se toma la foto ahí en su casa y usted sale ahí al lado de sus gatos. Y como sale todo el resto de sus cosas, resulta que hay espacios donde salen los humanos, o humanos, o caras, o rostros. Entonces volvemos a lo mismo y dice, pero a ver, aquí en mi casa solo estábamos mis gatos y yo. Entonces, o una de dos, el bicho está viendo algo que nosotros no estamos viendo, o para su patrón, sabiendo que de pronto ahí es una cartera o un balón o lo que sea, tiene su propia paraidolia para intentar demostrar que eso podría ser un humano o un objeto que tiene cierta energía o cierta vida. Es decir, que lo que él replica como un humano era un balón suyo. Y usted lo ve como, ay, qué bruto, qué man tan bestia. Pensó que era un humano y es una pelota de fútbol. ¿Y quién quita que no? ¿Quién quita que haya una energía ahí en ese balón? ¿Ve? Ese tipo de cosas me parece fantabuloso. O directamente un fantasma. Directamente ahí está una señora muerta y está al lado suyo. Eso me parece de locos todo. ¿Y usted qué opina? Sí, la verdad es que de hecho usted no ha visto que hay unas imágenes de personas que utilizan como unos filtros, que hay personas que están como girando el filtro hacia un lado y entonces, por ejemplo, la persona se lo pone encima y, y se le ponen unas gafas. Y a veces la persona cuando está colocando el filtro hacia adelante, a veces llega y muestra como si tuviera algo en el aire, unas gafas. Sí, exacto. Y es como si ahí estuviera el fantasma. Entonces uno dice, uy, qué man tan burro. La inteligencia artificial es muy burra. A lo mejor no es tan burra. Y ahí sí hay algo, o hay una energía, o lo determinó como una pareidolia. Antes, por el contrario, muy, muy inteligente, más inteligente de lo que nosotros creemos. Qué cosa de locos todas estas cuestiones. Obviamente usted las puede debatir. Nosotros no tenemos la verdad absoluta y lo puede hacer a través del numeral La Caja de Pandora los 40. Pero grandes construcciones ponen en jaque a la humanidad. Porque, ¿qué fue lo que pasó con la Tierra, Toby? Bueno, Chancho, y es que la NASA confirmó que una represa en China alteró la rotación de la Tierra. De acuerdo con investigaciones de la NASA, el llenado del embalse habría provocado la alteración del eje de rotación terrestre. La represa de las Tres Gargantas, ubicada en el centro de China, no solo es una de las mayores obras de ingeniería hidroeléctrica del mundo,
sino que también ha sido objeto de estudios científicos por su posible influencia en la dinámica de la rotación de la Tierra. De acuerdo con investigadores de la NASA, el llenado del colosal embalse habría provocado una ligera alteración del eje de rotación terrestre. El geofísico Benjamin Pong Chao del Centro de Vuelo Espacial de la NASA explicó que el desplazamiento enorme de todas estas masas de agua puede tener un efecto medible, aunque extremadamente pequeño, sobre la rotación del planeta, y según sus cálculos, el llenado total del embalse había adelantado la duración. Escuche esto. Dice, el llenado total del embalse habría adelantado la duración del día en aproximadamente 0.6 microsegundos y desplazando el eje terrestre unos 2 centímetros. Esta conclusión se basa en modelos geofísicos que consideran como la redistribución de grandes volúmenes de masa, como el agua, que puede alterar el momento angular del planeta, un principio similar de una de las patinadoras que modifica la velocidad del giro del extender o del contraer los brazos. Sin embargo, los científicos aclaran que se trata de un fenómeno común que ocurre también con terremotos, glaciares y otras grandes distribuciones de masa natural. El gigante hidráulico, la represa llamada Las Tres Gargantas, se ubica en el río Yangtze, en la provincia de Hubei, construida a comienzos de 1994 y finalizó en el 2012. Tras casi 2 décadas de obras, tiene una longitud de 2.335 metros, una altura de 182 metros y un embalse de una capacidad de almacenar 39.300 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 10.000 billones de galones. El agua retenida está a una altura de 175 metros sobre el nivel del mar. Para levantar esta megaestructura se utilizaron más de 510 toneladas de acero y se instalaron 34 generadores hidroeléctricos que permite alcanzar una capacidad instalada de 22.500 megavatios, superando ampliamente a cualquier central eléctrica del mundo. La verdad, Chancho, es que a mí me parece muy teso este tema, pero también hay un estudio que dice que si esto se sigue presentando, sí podría como causar muchísimos daños severos en la Tierra. Entonces no sé usted qué pensaría ahí, Chancho. No, sí han habido casos curiosos como de cosas muy, entre comillas, pequeñas, por más de que parezcan gigantes, porque es que estamos comparándolo con la Tierra, o sea, la Tierra, el globo terráqueo gigante, y que por cualquier cosa que haya pasado, medio se mueva. Entonces imagínese usted estar llenando esa represa o lo que sea, y pues que haya cambiado tanto que medio, o sea, 0.0001 es absolutamente exagerado, como para decir la represa fue la que la cambió, el eje rotacional. Me parece una bestialidad. Han habido casos de, qué sé yo, ¿no? Hicieron tanta bulla o todo el mundo saltó tanto al tiempo y eran tantas personas que, exacto, que cambió el eje rotacional de la Tierra o que causaron un terremoto. Han habido noticias de esas. O hubo tanta fricción en un punto entre tantas personas que lograron que saliera fuego. Ese tipo de noticias sí han pasado y me parece pues la locura. O sea que lo que usted me está contando no me parece un dato menor ni me parece inventado. Si ya está además confirmado por científicos, es la NASA, ¿no? La NASA la que la confirma, ¿o no? Ah, por eso. Sí, señor, es la NASA la que lo confirma. Entonces imagínese, usted busca por ahí noticias de esas así como la que yo le estoy dando y se va a encontrar. En un estadio hicieron tanta bulla que causó un temblor. Así sea mínimo, así sea 2.1, 1.1, que eso pase es juepucha, es una locura. O gritaron tanto en el cielo que exacto, rompieron no sé qué el sonido y entonces se alcanzó a escuchar una trompeta del demonio en el cielo y no era un trueno. Ese tipo de casos sí han sucedido, me parece realmente brutal. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con el tema digamos, construcciones que causan cosas en la Tierra. ¿Usted qué opina antes de cerrar, Toby? No, Chancho, la verdad es que me parece algo muy, muy teso, porque obviamente pues ellos no lo están creando por llamarlo de alguna manera como tratando de dañar el planeta, sino por un bien de ellos para poder tener energía sin contaminación y todo este tema. Pero pues obviamente tratando esa situación, pues digamos, podría dañar el resto del mundo.
Brutal, señoras y señores, brutal. Opine, numeral, la caja de Pandora, los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Seguimos en la caja de Pandora de los 40, como siempre, con la mejor diversión, si se puede llamar así, porque es raro, algunos nos tachan de como de que por el morbo y que estamos locos y que cómo hacemos este tipo de programas, pero los que les gustan los temas de terror no lo ven con terror precisamente, lo ven con diversión, lo ven con entretenimiento, es algo raro de explicar. Y incluso cuando uno ha preguntado toda la vida a los que llaman, a los que comparten historias, ¿usted por qué escucha estos podcasts? ¿Por qué escucha estos programas? Pues porque me gusta siempre la misma respuesta, una respuesta casi que contradictoria, es como un oxímoron. ¿Cómo le va a gustar a la gente, no sé, los temas como tan misteriosos, tan terroríficos, tan sangrientos a veces? Es lo que nos toca. Y aprovecho para mandar saludos al Gran Cardoso, al Bajad Mamad, al señor Beltrán, a Judy, Yadira, el señor Ackerman, en fin, todas las personas que se conectan con nuestro Twitter ya lo saben, la caja de Pandora los 40, la caja de Pandora los 40 es el numeral, @elchancho414, @DJTobyFM y @los 40 Colombia, los métodos de contacto. Precisamente Toby con sus investigaciones, algo que sucede en Austria o que sucedió en Austria. Esta es la investigación de Toby en la caja de Pandora de los 40. Seguimos con nuestra parte interactiva con todos los oyentes que nos envían sus historias, sus testimonios y también misterios que resolver. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Somerton, el misterio de Somerton. Y es que después de 70 años resolvieron el caso policial más famoso de Austria. Y es que un cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la playa en 1948 y se tejieron varias teorías hasta que dos investigadores lograron rastrear sus huellas genéticas. Un 1 de diciembre de 1948 en una playa de Somerton en la ciudad de Adelaida no fue un día más que en Australia. Tendido en la arena de espaldas y vestido con un traje fino y zapatos recién lustrados, yacía el cuerpo sin vida de un hombre que no llevaba identificación y cuyo caso derivó el crimen sin resolver más famoso de este país, el cual pues parece haber llegado con una respuesta luego de 70 años. El hombre de Somerton, tal cual se bautizó y fue encontrado con una nota codificada en su bolsillo, tenía también un cigarrillo sin encender y sobre su pecho también tenía un libro de poemas, entre muchas cosas más. Todos estos condimentos captaron la atención de la prensa internacional en un momento de fuertes tensiones con la Guerra Fría y dieron así rienda suelta a la aparición de múltiples teorías conspirativas. Ahora, el investigador de la universidad llamado Derek, de la Universidad de Adelaide, confirmó que esta persona era de una edad mayor, ¿cierto? También que podría ser un profesor conocido del lugar, pero era un profesor de historia. Y en la época de los 90 despertó un interés y puso todo el esfuerzo de muchas personas para resolver la causa mediante la exhumación de este cuerpo. Abbott trabajó junto a la reconocida investigadora y geoanalista estadounidense Colin Fitzpatrick. Ambos usaron el cabello del molde de un yeso hecho por la policía en la década de los 40 y pudieron construir un perfil de ADN y así llegaron a la conclusión de que Somerton fue en realidad Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de 43 años de Melbourne. El misterio de Somerton, desde un espía hasta una víctima mortal de una ex, eran como las hipótesis de la época. Según los informes, pues el hombre estaba perfectamente de condiciones físicas. Tenía 1,80 m de estatura, ojos color castaño claro, cabello rubio, ligeramente grisáceo, hombros anchos, cintura estrecha, manos y uñas sin señales de trabajo manual
y con el primero y quinto dedo de los pies en forma triangular, como los que se le forma a un bailarín o un agricultor. Ese día de diciembre fue encontrado en un lugar donde hacía mucho calor y sin embargo llevaba un suéter y una chaqueta gris estilo europeo. No usaba sombrero, algo muy poco común para la época. No tenía cicatrices y no contaba con ningún documento que acreditara su identidad, lo que llevó a la policía a creer que se trataba de un suicidio. Cuando buscaron en sus bolsillos, hallaron un pasaje de bus usado desde la mencionada ciudad de Harlem Beach. La estación de micros estaba a unos miles de kilómetros donde fue encontrado y también llevaba un peine, un paquete de chicles frutales y otro de cigarrillos de la marca Army Club. En realidad contenía unos cigarrillos de diferente marca a la que les acabamos de mencionar. Fueron 2 personas que estaban en la playa quienes dieron aviso con el cuerpo, y mientras que otros testigos señalaron que ya lo habían visto la noche anterior en ese lugar. Y dentro de uno de los bolsillos del pantalón había un pedacito de papel enrollado con las palabras Taman Shoot, que en el texto significa literalmente terminado o finalizado, y se encontraba en la última página del libro que poseía en ese momento. Uno de los detectives del caso argumentó que el poema que estaba en la última página hacía referencia que había que disfrutar de la vida al máximo porque desconocemos lo que nos depara el futuro. Reiteró la sospecha de que el hombre había tomado veneno con intención de suicidarse. El libro, además, escrito en su interior, tenía un número telefónico y una especie de código formado por varias cifras. El primero fue rastreado y una mujer que vivía cerca de ese lugar negó conocer al hombre, mientras que el código jamás fue resuelto. Y así nació la teoría de este hombre que ya era un difunto, pero que había estado involucrado en la inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y se especuló que era un espía soviético envenenado por el enemigo. En tanto, también surgió con fuerza la teoría de que si el señor Somerton había sido asesinado por una examante, en situaciones que nunca llegaron a confirmarse. Y es que después de construir el árbol genealógico alrededor de 4.000 personas de Abbott, pues este logró encontrar un gran avance en comparar el ADN del cabello con muestras de parientes lejanos de Carl Webb. Sobre los registros que se descubrieron, se dice que el hombre había nacido en 1905 en Melbourne y era el menor de 6 hermanos. El profesor dijo también que habían encontrado un vínculo entre Webb y el nombre de Kane, que estaba impreso en la corbata que tenía cuando lo hallaron en la playa. Resulta que Carl Webb tenía un cuñado llamado Thomas Kane y que vivía a solo 20 minutos en coche, y pues también las prendas que tenía en ese momento habían sido una herencia. Sobre el motivo de los cuales se dice que este hombre fue asesinado, dice que se había separado de su esposa y que ella se había mudado al sur de Australia, por lo que posiblemente había tenido que ir a buscarla. Ahora se espera que las autoridades confirmen ese trabajo para permitir una mayor investigación sobre la vida del ingeniero fallecido hace ya 74 años. El nombre de Somerton no era nada más que una curiosidad o un misterio. Es el padre o quizás el hijo o quizás un abuelo o tal vez un tío, un hermano de alguien. Y por eso estamos haciendo esto. Hay personas que sabemos que viven en la ciudad y que creen que pueden estar relacionados con ellos. Ellos merecen tener una respuesta definitiva, silenciaron así los especialistas. Así que esperemos que sea claro este crimen o este suicidio, de pronto esta teoría conspirativa del misterioso hombre de Somerton, que desde hace 70 años pues le sigue quitando el velo a las autoridades. Son historias que tenemos a través de la caja de Pandora de los 40 en esta noche. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Nera Oxone.
Ahora lo prometido es deuda en este 20 de julio. Por favor, interactúe con @elchancho414, @DJTobyFM, @los40 Colombia, numeral La Caja de Pandora los 40. Y el protagonista de esta sección es el gran Krillator, @Krillator con doble R, con una sola R en su canal de YouTube. Como lo dijimos desde un inicio, maratoncita de historias de terror, de creepypastas. Este señor experto desde hace mucho tiempo acá en el podcast y obviamente en programas anteriores, siempre dedicado al tema de lo paranormal, lo misterioso. Él también incluso se dedica a la investigación paranormal, pero lo que más le gustaba era escribir o adaptar historias de terror. Las sacaba de internet, se las inventaba, las fusionaba, mejor dicho. De todas formas, podés escribirle a @Krillator con doble R en sus redes sociales. Maratoncita de varias historias de terror aquí en la Caja de Pandora de los 40. Jugando a las escondidas. Recuerdo esa tarde perfectamente. Era una tarde fría y nublada. Me encontraba sentado en las escaleras de la casa de uno de mis amigos, junto a él y a los demás niños y niñas de la cuadra, hablando de caricaturas, películas y comida. Empezaba a anochecer, lo cual dio una muy buena y divertida idea a las niñas del grupo. Vamos a jugar a las escondidas. No se puede jugar ya, está muy oscuro. Un rato, si podemos. Todos comenzaron a hablar a la vez. Unos querían jugar, otros no. La verdad, yo sí quería jugar. Me encantaba jugar a las escondidas, incluso cuando me tocaba buscar a mí. Después de una pequeña discusión llegamos al acuerdo de jugar un rato, ya que si regresábamos a nuestras casas nos mandarían a dormir, y bueno, ya estábamos aburridos de estar sentados. Así que hicimos un pequeño juego para ver quién perdía y le tocaba buscar por toda la calle. El único límite eran las casas, por supuesto. Una vez el chico que perdió comenzó a contar, todos los demás corrimos a buscar un escondite. Éramos 9 niños y a pesar de que podíamos ir a cualquier parte para escondernos, no había muchos escondites disponibles. Algunos corrían para esconderse detrás de los autos de sus padres, otros debajo, y algunos detrás de las paredes sin otra opción. Yo nervioso no encontraba lugar, y cuando pensaba que encontraba uno, ya estaba ocupado. Así que me fui por detrás de mi casa, pero con la luz que dejaba encendida mi madre, era imposible esconderse por esa área. Cuando mi amigo dejó de contar y gritó que iba a buscarnos, me asusté, corrí y salté la pequeña reja que separaba mi casa del bosque. Mi casa quedaba de última en aquella calle sin salida, y lo único que se podía ver después de mi casa eran árboles. Me quedé muy callado, agarrado de la reja que había saltado, pero a pesar de estar lejos de la luz de mi casa, aún me podían ver y no quería perder, así que con cuidado me adentré más en el bosque y me escondí detrás de un árbol. Podía ver cómo uno por uno eran encontrados, cómo corrían y gritaban. Yo trataba de reírme suave, sabía que iba a ganar, tenía el mejor escondite. Después de unos minutos, ya los peores escondidos habían sido encontrados, y ahora al que le tocaba buscar tenía que ser más cuidadoso y mirar bien. Así que ahí decidí no reírme ni un poco, solo quedamos quizá unos 3 escondidos. Traté de acercarme a la reja un poco para ver mejor, pero una voz me detuvo. «No te muevas, nos van a encontrar y ya casi ganamos». Esa voz hizo que mi cuerpo entero le diera escalofríos, no sé cómo no grité en ese momento. «Este es mi lugar, tienes que esconderte en otro lado. Si me salgo ahora me van a encontrar, déjame aquí contigo, podemos ganar los dos». «¿Quién eres?». Hablamos en susurros mientras escuchaba cómo gritaban y reían mis amigos a lo lejos. A mí me gusta estar en el bosque, desde aquí los puedo ver cada noche jugando. Yo era un niño de 8 años, no veía lo raro de la situación. Mi único objetivo era ganar el juego, así que sin ninguna preocupación lo volví a invitar a jugar con nosotros cuando quisiera. Y le avisé que ya parece que ganamos, que ahora nos toca ir corriendo y tratar de tocar la pared en la que contó el buscador, porque así le tocaría contar de nuevo. ¿Estás listo? Voy detrás de ti. Las últimas palabras que escuché de ese niño. Salí corriendo. Cuando me vieron todos comenzaron a gritar y a reír, y por un momento olvidé al niño del bosque y corrí a la pared gritando con mis amigos. Estábamos todos agitados por la carrera, y ahora todos peleaban porque nadie quería ser el buscador esta vez. Yo fui de regreso a mi escondite a decirle al niño tímido que saliera a jugar, pero ya no estaba. Ya debía ser muy tarde porque nuestros padres comenzaron a gritar que entráramos a casa. Olvidé al niño toda la noche, pero la siguiente mañana lo recordé, y lo primero que hice fue ir al escondite, pero nada, no estaba. Pensé que como era tan temprano quizás aún no salía de su casa, así que decidí esperar y volver más tarde. Pero jamás volví a escuchar su voz. Pregunté a mis padres por aquel niño y ellos me confirmaron que los únicos niños que vivían en los alrededores eran con los que yo jugaba en las tardes, que nadie nuevo se había mudado por esas calles, y que ellos conocían a todos mis amigos, no comprendían cómo yo no pude reconocer con quién hablé.
Después de contar a mis padres lo de aquella noche, no me dejaba dormir. Estaba fuera, pausado desde las 7 de la noche. Le habían comentado a nuestros vecinos, así que era lo mismo para casi todos. Lo que yo, un niño de 8 años, inocente, no comprendía, era que aquella persona del bosque no era un niño, menos un amigo. No comprendía el por qué la policía comenzó a pasar por mi calle todas las noches por varios meses. Pensé que estaba castigado y por eso me llamaban temprano a la casa. A mis 16 años recordé aquello mientras pintaba la vieja reja, y por pura curiosidad pregunté a mis padres sobre aquella noche. Me explicaron cómo tuve una conversación en el bosque con un esquizofrénico. Mis padres pueden confirmar esto porque luego de meses encontraron al hombre rodeando la casa cerca de nuestro escondite de aquella noche, repleto de sangre que no le pertenecía a él ni tampoco a ningún animal. Jamás encontraron de quién era la sangre de la que ese hombre estaba bañado. Caminantes perdidos. Hace años me contaron una historia, de hecho es real. No creí nada de lo que me decían. Siempre desde pequeño he sido escéptico a las historias de fantasmas. Pero la vida da muchas vueltas y acabé viviendo cerca de donde transcurrió esta historia. Muchos conocerán la historia que golpeó hace años un camping en la costa. Un camión cargado en exceso de propileno estalló su carga en las cercanías, dejando a su paso más de 200 muertos. Aún hoy se recuerda el triste suceso que ocurrió hace más de 40 años. Yo siempre escuché mil historias de gente que ha visto fantasmas caminando sin rumbo por la carretera. Evidentemente nunca me lo creí. Hasta que una noche, volviendo por esa misma carretera donde el camión había volcado, tuvimos que subir las ventanillas por un olor a quemado muy fuerte. De repente, a lo mejor y de repente, se escuchaba una canción infantil a lo lejos, y por un segundo, las luces del coche enfocaron lo que parecía ser unos niños volviendo de la playa por el camino de al lado de la carretera. Cuando más nos acercábamos, más claro los veíamos, cogidos de la mano. De repente, en un segundo, y sin poder dar crédito a lo que veíamos, desaparecieron. Nos giramos para ver por la ventana de atrás, pero no se veía nada, solo una noche oscura. Se hizo el silencio. Ahora me pregunto, ¿serán reales las historias de esos niños? A los pies de tu cama. Hola, ¿cómo estás? ¿Sosegado y tranquilo? Pues prepárate, porque hoy no es una de esas noches en las que crees que irán como las demás. Posiblemente te dispongas a ir a la cama, a sumergirte en tu propio mundo, meditar, relajarte. Hasta allí todo bien, pero ¿qué ocurriría si en lugar de sumergirte en tu propio mundo, te sumergieses en otros? Quizá ya estés acostado en tu cama, con la intención de escuchar la radio, como sueles hacer habitualmente. Posiblemente hayas tropezado con ese programa sobre misterio que tanto te cautiva. Sin embargo, te muestras escéptico cuando te introducen en el mundo de los espíritus. ¿De verdad crees que todo es producto de nuestra imaginación? ¿Te atreverías a comprobar si eres tan escéptico como tú piensas? Mira a tu alrededor. Supongo que te encuentras completamente a oscuras. Ni se te ocurra encender la luz. Y si ya la tienes encendida, apágala. Vamos a comprobar hasta qué punto le eres fiel a tus creencias. Hagamos un trato. Si eres capaz de no sentir miedo durante todo el relato, podrás ser libre y seguir sin creer en fantasmas. Pero de lo contrario, si en algún momento sientes que se te eriza el vello, tu pulso se acelera y un escalofrío invade tu cuerpo hasta el punto de quedarte totalmente inmóvil, amigo, entonces estarás condenado a creer en fantasmas para toda tu vida. Te perseguirán allá donde vayas y no volverás a pensar como antes. ¿Te apetece que juguemos? Con la luz apagada, relájate y déjate llevar por mi voz. Esta voz que atrapa tu mente. Estás tranquilo, relajado, sumergido en unos profundos pensamientos. La temperatura es agradable, ni frío ni calor. Todo parece transcurrir con normalidad, o eso crees. Mira hacia los pies de tu cama. Allí no hay nadie, pero ¿no has sentido alguna vez la sensación de que alguien o algo te está observando fijamente con la intención de violentar tu tranquilidad? ¿Verdad que tienes el presentimiento de que algo está a punto de ocurrirte? No apartes la vista de allí. Observa durante unos momentos esa parte de tu cama. Quizá comiences viendo sus pequeñas manos, unas manos blancas, muy pálidas y huesudas, que se agarran a la cama con la intención de incorporarse. Luego distingues lo que parece ser una cabellera negra. ¿Qué será? O mejor dicho, ¿quién será? Imagínate sus ojos completamente blancos, que te examinan fijando su mirada amenazante en la tuya, consiguiendo que empieces a sentir verdadero pánico. Sí, está sucediendo. No es tu imaginación, ni se trata de un sueño.
La angustia y el terror se están apoderando de tu mente y no eres capaz de dominar la situación. Te preguntas qué está ocurriendo. No logras entender qué puede ser aquello. Tu inquietud te lleva a volver a observar lo inexplicable. Espera, ¿dónde está? Ya no lo tienes a los pies de tu cama, aunque sigues notando su presencia, ¿verdad? Te has dado cuenta de que no estás solo. Pero, ¿a dónde ha ido? Ni siquiera te atreves a mirar a tu alrededor. Sientes pánico. Quizá llegando a este punto del relato ya hayas perdido el juego. Pero sigamos jugando un poco más. Notas unas vibraciones en tu colchón, como si algo se estuviese moviendo debajo de tu cama. Un ruido que proviene de allá abajo te alerta y sabes que hay algo escondido. Tienes la sensación de que de un momento a otro aquello saldrá de allí abajo y se aparecerá ante ti. Sin llegar a girar completamente tus ojos, sientes que alguien se encuentra a tu lado y te observa detenidamente. Incluso puedes oír su respiración agitada. Sin embargo, no consigues verlo con total claridad. Sientes que su presencia está muy cerca. El pánico vuelve a apoderarse de ti. Quiere tocarte la cara, pero no vayas a cubrírtela. Deja que haga lo que quiera. Si no lo haces, tu desenlace puede ser aún peor. Te sigue observando con un rostro de desagrado. No le gustas y se encuentra muy enfadado. Sientes que su mano está a punto de rozar tu cara. ¿Notas su frialdad? ¿Qué sientes? ¿Llegas a percibir el tacto de su mano? Lo tienes a tan solo unos centímetros de ti. Por lo visto, quiere llevarte con él, y aunque no lo creas, estás a punto de formar parte de su integrante y escalofriante mundo. Tranquilo, todo ha terminado. Tomémonos un descanso. Ya puedes encender la luz si es que te atreves. Posiblemente ahora estés pensando que a pesar de haberte dejado llevar por la sugestión y haber pasado miedo, sigues sin creer en fantasmas. Los fantasmas solo están en tu mente, pero yo ahora quiero mi parte del trato. Eso fue lo que acordamos. Has sentido miedo y ahora te perseguirá allá donde vayas. ¿Estás condenado a creer en fantasmas? ¿O sigues sin creer en ellos? Entonces, ¿a quién pertenece esta voz que durante todo el relato ha dominado tu mente? Golpes en la noche. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por carretera. Cuando el coche se les averió, los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon inquietantemente una noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debió haber hecho eso. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. La caja de música. A mi tío siempre le ha gustado coleccionar todo tipo de cosas antiguas, radios pesadas, muñecas que tienen más años que mi abuela, espejos de ensueño e instrumentos rarísimos. A veces bromeo diciéndole que perfectamente podría poner su propia tienda de antigüedades, y él me responde que se lo va a pensar, aunque sé de sobra que no lo haría. Le cuesta demasiado deshacerse de todas esas cosas. Admito que al principio me parecía un poco raro, pero si eso lo hacía feliz, ¿quién era yo para juzgarlo? A pesar de que cada vez le faltaba más espacio en la casa para aquellos cachivaches. No hacía daño a nadie, y estaba tan solo. Creo que solo por eso no puedo dejar de compadecerle, ni de visitarlo. El tío ya es un hombre viejo, nunca se casó ni tuvo hijos. Le hace mucha ilusión que todavía me acuerde de él, tanto como la que siente cada vez que consigue un trasto nuevo. He conseguido una caja de música preciosa, me dijo aquella tarde, mientras pasaba a su casa y me servía un poco de té. Es una auténtica reliquia del siglo XIX, se conserva en perfecto estado. Cuando la veas, te va a fascinar tanto como a mí. Sonreí, a veces parecía un niño pequeño cuando hablaba de sus queridas antigüedades. Bebimos el té y hablamos un poco sobre mi trabajo. Luego trajo la caja de música. Era grande y de madera fina.
Tenía una palanca que giraba en uno de los laterales para producir la melodía y por dentro se encontraba revestida de plata pura. «Debió haberte costado una fortuna», le comenté con impresión. Mi tío simplemente se limitó a sonreír con malicia. «Para nada, la conseguí en una pequeña tienda cerca de la carretera. El vendedor casi la estaba rematando. Si no fuera porque realmente es una maravilla, diría que estaba intentando deshacerse de ella. Qué tonto, ¿no? No sabía lo que realmente tenía en sus manos». Lo vi aferrar la manivela y antes de girarla se detuvo. Parecía haber cambiado de opinión. «Ven, hazlo tú», me dijo entregándome la caja. «Quiero que la pruebes primero, a ver qué tal suena». Tomé la pequeña palanca y lentamente comencé a darle vuelta. Una triste melodía salió de la caja, inundando la sala de estar. Era hermosa, pero también muy melancólica. Sin saber por qué, una inmensa angustia se apoderó de mí. Y a medida que la música avanzaba, se ponía peor. Entonces, escuchamos pasos afuera de la habitación. Miré con miedo a mi tío. ¿Hay alguien más en la casa? «No», contestó él pálido. Luego, un poco aliviado, dijo: «Calma, qué susto me has dado. Ha de ser el perro». Entonces, recordé al perro. La música seguía sonando, aunque por alguna razón mi tío no la escuchaba más. Pensé en que podría estar quedándose sordo o que la música estaba en mi cabeza, así que solo cerré aquella caja. «¿Quieres probarla tú ahora?». Él negó con la cabeza. Me sentía melancólico. De pronto, un extraño deseo por hacerme daño apareció. Quería dejar de existir, y eso causó algo de terror dentro de mí. Intenté ignorarlo, pasar una tarde agradable con mi tío, y luego caminar a mi hogar, a quizá andar por ahí, quién sabe. «¿La quieres?», extendía sus manos hacia mí. «Anda, tómala, es hermosa». Lo miré con un poco de duda en mis ojos. Sin embargo, finalmente acepté la caja en mis manos. La guardé en mi mochila y luego salí de donde mi tío a mi casa, donde la soledad me esperaba, acompañada por el gato albino que solía caminar por mi pasillo. Al llegar a mi casa, como era costumbre, me quité los zapatos, ya me estaban matando. Entonces los tomé en mis manos y caminé dentro de la sala de estar, cerrando la puerta a mis espaldas. «Ya llegué, cariño», exclamé para recibir respuesta, pero era lógico, nadie vivía conmigo. A pies descalzos, caminé por la cocina buscando algo para llenar este gran vacío que tengo gracias al hambre. Abrí la caja, le di cuerda, la melodía comenzaba a sonar. Esta vez era algo distinta. Entonces, el festín iba a empezar. «Has llegado un poco temprano. ¿Cómo estaba tu tío?», me pregunta la voz al ritmo de la música. La voz provino de la caja, la cual, asustado, intenté detener. «¿Qué modales son estos?». La música sonaba más fuerte. «¿Por qué no tocas una pieza para mí? ¿Por qué no cantas hasta que sea tu glorioso fin?». Sin darme cuenta, estaba cantando. Yo estaba cantando. Una voz aguda se apoderaba de mí, tan aguda que sentí como mis tímpanos estallaron. De repente, la sangre corría desde mis orejas hasta mis mejillas, provocándome terror. «Veo que te produce miedo. No quiero asustarte, sino hacerte disfrutar. Has de disfrutar cada nota que te hará vibrar. Cada melodía te hará de a poco tu muerte alcanzar. No mires a otro lado, mírame acá, levántate, canta y ven a bailar. Baila hasta que tus huesos no puedan más. En mi mundo acabas de entrar y te haré saber que jamás nada te hará escapar». Esta vez mis ojos reventaron en sangre, manchando las paredes blancas de la cocina. «Así es, me gusta cómo suena. Sigue así, tu potencial es inigualable». Me puse a gritar, pues sentía una fuerza que me hacía arder por dentro. Sin poder ver nada, sentí mordeduras en mis brazos. Me moví sin parar con adrenalina, me enredé en las sábanas de tanto luchar. Abrí los ojos y ya todo estaba terminado. Miré a la mesa de noche y ahí estaba la responsable de todo. Estaba esa caja esperando por mí. Esta se abrió para hablarme. Dirigiéndome la palabra, finalmente soltó: «Buen trabajo, qué gran show me has dado. Ahora eres mi caja musical capaz de mi día entretener». Lo entendí entonces. ¿Dónde estoy? Porque estoy aquí. Te he salvado de tu vida que largamente ibas a sufrir. Te invito conmigo a subir, tocando las más grandes melodías que podrás oír. Vamos, acompáñame a más muertes producir. Anda, de mí ya no puedes huir. Quédate junto a mí. Te juro que no te dejaré, que siempre te cuidaré, pero haz algo a cambio por mí. Matará a todo aquel que abra la caja, deleitándose al oírme sufrir. Yo Duloso. Hace unos años, en un campamento,
hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdieron. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha en la espalda y no les daba buena espina, pero desesperados, le preguntaron cómo se llegaba a su pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper amable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes, se hizo una foto con los jóvenes. El grupo de jóvenes contaron en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso, pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había vivido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se escapó, y Yoduloso fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se hicieron al llegar al pueblo, se percataron algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. Leyenda de la Candileja. La leyenda de la Candileja es un relato basado en la tradición oral campesina, especialmente de los llanos orientales colombianos. La Candileja es representada como una figura ardiente de 3 bolas de fuego, con brazos como tentáculos resplandecientes de un rojo candela, que produce un escandaloso ruido a medida que se acerca. Esta luz persigue a los borrachos, infieles y a padres de familia irresponsables. También asusta a los viajeros que recorren los caminos solitarios durante la madrugada. Los abuelos y tatarabuelos en hogares de familias numerosas cuentan esta leyenda una y otra vez para escarmiento o como lección moral a sus hijos y nietos. ¿Cuál es la leyenda de la Candileja? Cuentan los abuelos que hace muchísimos años había una rica anciana que tenía 2 nietos a quienes consentía demasiado y les toleraba hasta las más extrañas ocurrencias, groserías y desenfrenos. Eran dueños y amos de la casa. No paraban de brincar durante todo el día destrozando todo. Sin el más mínimo respeto, los pequeños planeaban acciones que ponían en riesgo la humanidad de la anciana. La hora de la comida era un desastre, y así pasaban los días sin que ella pusiera un remedio a la situación. Las infantiles ocurrencias llegaron hasta exigirle a la viejita que hiciera el papel de caballo de carga para ensillarla y luego montarla entre los dos. La abuela accedió para la felicidad de sus 2 nietos, quienes anduvieron por toda la casa sobre el manso caballo. Cuando murió la anciana, San Pedro le reclamó por la falta de rigidez en la educación de sus 2 nietos y la condenó a purgar sus penas en este mundo entre 3 llamas de candela que significan el cuerpo de la anciana y el de los 2 nietos. En su peregrinar acompaña a los jinetes en la noche, sentándose en la grupa del caballo, dándoles un terrible susto al jinete y al animal. Y como a casi todos los espantos, le fascina amargarle la noche a los borrachos, los cuales caen casi desmayados por el terror. Con su amor de abuela, guía también a los niños perdidos en la noche para que encuentren el camino hasta su casa. La Candileja se indigna al ver cómo personas crueles y despiadadas se benefician de la explotación del trabajo de los niños, quitándoles el derecho a estudiar y llevar una vida digna. A estas personas los ataca sin piedad, haciéndoles caer por el pánico producido. Y así, por siempre, vaga la Candileja, como un mensaje a las madres y abuelas consentidoras que permiten que los niños abusen de ellas. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Me quedé pensando en eso místico, en eso raro, en eso paranormal de la llegada del hombre a la luna. Cosas, por ejemplo, fácticas que cualquier, de pronto, astrofísico, un físico, un matemático podría explicar con facilidad. Pero es como sobre todo el tema tecnológico. No sé si se han dado cuenta de todo lo brutal que tenemos, videollamadas y celulares y teléfonos satelitales, unas cosas brutales, y también esos pesos, ¿no? Pesos gigantescos de lo que pesan los discos duros. Y llegamos a la luna en 1969 con, yo no sé cuáles serían los pesos de esa época, me refiero a que hoy algo tiene, no sé, 10.000 gigabytes o terabytes o lo que sea, y en esa época seguramente con un disquete de esos de 1/4, ¿se acuerda que eso no tenía capacidad sino como de un byte, 15 bytes, 200 bytes? Increíble, o sea, con la
mínima tecnología, que es igual mucha tecnología, para 1969, así y todo pusimos un hombre en la luna. Y seguimos avanzando para el resto de planetas. Y usted ya sabe que el señor Musk y su vaina de ir a Marte y bueno, muchas cosas más. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Más todas las noticias paranormales que en todos estos años se ha hablado de la llegada del hombre a la luna. Y hoy también 20 de julio celebrando, o algunos no lo celebran, el tema de la independencia, porque pues dicen que no estaba como completa. En fin, eso es otra cosa. ¿Saben qué? Más bien vamos al cine. Vamos a la cápsula de Rodrigo Castro. Rodrigo Castro 78 ya mismo con el tema del cine y obvio tiene que ver con Bolívar en la caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas que hasta ahora escuchan Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y como siempre vengo a hablarles de cine, series que están de moda en la televisión y también muchos clásicos. Como en esta ocasión me escriben, me piden que si por favor les hablo de una película de Bolívar, de Simón Bolívar, donde el actor Robinson Díaz fue uno de sus protagonistas. Sí, señoras y señores, esta película, para nuestro seguidor, se llama Bolívar Soy Yo, y es una película colombiana del 2002, producida por CMO Producciones, y la historia fue escrita por Manuel Arias y Alberto Quiroga, bajo la dirección del fallecido Jorge Ali Triana. Esta cinta está basada en el mito creado a través de la vida real del artista Pedro Montoya, quien después de actuar como Simón Bolívar en varias series, empezó a ser tratado como el mítico libertador venezolano. Así es como Robinson Díaz, quien interpreta al protagonista Santiago Miranda en una novela colombiana, termina encabezado en medio de su obsesión un desfile organizado para conmemorar la independencia y luego de huir en su corcel perseguido por una ambulancia del hospital psiquiátrico. Su locura se debe a que los productores de la novela deciden cambiar la muerte natural del libertador a una muerte trágica en un fusilamiento. Alejandra Bernardi, que interpreta a Manuelita, convence a los productores que lo dejen ir, ya que él alega no estar loco y que necesita una cumbre de presidentes de los países de la antigua Gran Colombia, a la cual fue invitado por el presidente colombiano. Esa es básicamente la historia y cómo empieza Bolívar Soy Yo. Esta película, la crítica le dio una puntuación de 63% de positividad y un crítico muy famoso escribió: una sátira que sigue mejorando a medida que avanza. Triana encuentra todas las formas posibles para difuminar aún más la línea entre el actor y el revolucionario. El humor abunda, pero hay algo bastante significativo que quitar de esta película, que fusiona varios temas, periodos de tiempo y dilemas en un viaje de 90 minutos. Esta película recaudó $50 millones en Estados Unidos y se estrenó el 28 de julio del 2002. El reparto, como ya lo dije antes, está integrado por Robinson Díaz, Amparo Grisales, Jairo Camargo, Fanny Mique, Gustavo Angarita, María Eugenia Ávila, Carlos Barbosa y Alejandro Borrero, entre otros. Entonces, esta película, Bolívar Soy Yo, una buena película colombiana que preguntaron por ella aquí en Caja de Pandora. Para los que no la han visto, no se les olvide que está en taquilla ya F1, la película de la Fórmula 1 con Brad Pitt, Superman, la última película basada en los 3 primeros cómics de James Gunn, y por supuesto Jurassic Park, que cuenta la 7ª entrega de esta gran franquicia que ha roto todos los retos de taquilla. Y bueno, es una película que tiene toques de terror, pero no lo suficiente como debía ser y como es el libro. Y próximamente también estará en carteleras en Colombia Los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal. Cualquier inquietud sobre estas otras películas, no duden en escribirme en Twitter en @rodricastro78 y seguir la cuenta de The Peli Magazine en Facebook @The Peli Magazine. Ahí estaremos actualizándonos día a día con lo mejor del cine y la televisión. Mi nombre es Rodrigo Castro. Nos vemos pronto aquí en Caja de Pandora.
Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, para mí es un placer estar con ustedes, llegar al final de este espacio con la parte interactiva. La parte interactiva es que obviamente hablamos de fotos, de videos, y usted puede pasar de largo, porque pues obviamente con la descripción y todo lo que contamos de la noticia, pues ya, pero pues precisamente dice, hey, sí será como lo describen, será, no será, o a lo mejor usted ya lo vio, entonces quiere repetirlo, para eso lo hacemos, es la parte interactiva. Todos los domingos, recuerde, de 8 a 10 de la noche en el canal de YouTube de Los 40 y luego en las demás plataformas, por si se quieren meter el viaje por Deezer, por Spreaker, por Spotify y demás, pero en YouTube está todo súper organizadito. Y bueno, los personajes que si queremos ser escépticos hoy, de pronto hay gente que trabaja mucho como los celadores y demás, o los mismos médicos, que a lo mejor esas proyecciones que tienen son técnicamente inventados de su cabeza, pero no porque estén locos, sino exacto, el tema del sueño, o se tomaron un energizante o un vino o algo y todas las condiciones de, juepucha, 50 horas de pronto sin dormir algunos, y proyectan esa persona que está enfrente y enfrente no hay nadie. O de verdad si es un fantasma. Toby, su opinión, ¿qué caso es? Por favor, cuente. Bueno, Chancho, la verdad es que me parece muy teso la historia o el video que les traigo a continuación, porque es un hombre que está trabajando en una mina, al parecer es en Chile, y hay una cámara de grabación donde lo ven que él está como en un corredor, de esos que se perforan, y él está ahí con su traje, y pues el man lo como que llega y saluda a alguien de mano y empieza a conversar como con la persona. Se queda ahí unos segundos hablando ahí y de repente pues la persona llega, empieza como a hablarle, lo mira, llega y como que le está mostrando algo que tiene en la mano. La persona como que no se lo recibe, o no sé si es que le está mostrando el celular o algo así. Y luego la persona llega y le dice como que, listo, yo me voy entonces, se despide, le da la mano y arranca. Cuando la persona como que al parecer luego le dice, venga, ¿usted con quién estaba hablando? Él dice, pues con tal persona, no sé qué, le dice, no, usted estaba solo, usted estaba hablando solo. Y el man, no, yo estaba hablando con alguien. Le dice, venga, le mostramos las cámaras. Y efectivamente, Chancho, el man estaba solo en ese lugar de esa mina, y ahora no se sabe quién o qué era lo que estaba ahí parado conversando con él. Qué fuerte. Qué fuerte además ese encuentro cuando usted ya ha llegado con donde el compañero. O sea, donde ya llega a la torre de control y el de la torre de control dice, pero mire. Y usted dice, pucha, estoy bebido, drogado, tengo sueño. No, pero nada, ninguna de esas tres cosas. Y usted se empieza a asustar y dice, no, yo vi un fantasma. Entonces, una de dos, o efectivamente usted algo le pasó en el cerebro, o efectivamente es un fantasma. No hay otro, no hay un punto medio. No hay un punto medio, y entonces dirán, no, pues ya que como un loco frente a los de la empresa y con el video, muy, muy terrible, ¿no? Porque imagínese, uno con el video en la mano, uno puede echar un man, ¿o no? Sí, total. O sea, y más en una escena de esas que en una mina, pues sí deben de haber muchísimos trabajadores, pero la pregunta es esa, o sea, el man, ¿a quién habrá visto? De pronto algún trabajador, o de pronto una persona que él pensó que era un trabajador y a la final no era alguien del trabajo. Entonces me llama como mucho la atención. Muy, muy fuerte lo que estamos viviendo en este momento en la zona interactiva. El mío es más, menos pesado, pero de igual también del mismo talante. Aquí es como un man que está desinfectando, y este sí es un man que ya perdió la fe en la humanidad. Como diciendo, ya estoy acostumbrado a tanta vaina paranormal que sucede en este hospital, que no, ni siquiera atacó el sitio donde supuestamente está el fantasma. Una camilla moviéndose sola, pero no camilla moviéndose sola con los rodachines, sino la camilla como tal, o sea, activándose como si alguien se hubiera levantado, y el man se pega un susto, pero queda quieto.
En algún momento el man tiene como algo en la mano. Yo dije, pucha, le va a mandar ese balde y va a atacar a la camilla, pero también dice, ah, por aquí están. Ellos están entre nosotros. O sea, es un man consciente que hay fantasmas y dejemos eso así. ¿Cómo siente usted la reacción de la persona, Toy? Sí, la verdad es que el man no se sorprende. El man ya no se sorprende como con nada, chancho. Ya. Eso es tener o nervios de acero o ya lo han espantado demasiado en la vida para que el man diga, ya esto a mí ya no me sorprende. Sí, porque no salía a correr ni nada, sino se queda ahí quietico y dice, y se le nota como la rabia, como, pucha, ¿será que le mete un escobazo a la cama? Pero ¿y para qué? Bueno, son cosas que suceden y en los hospitales, hombre, muchachos, los hospitales, de eso sí que hay historias, tenemos muchas. También los convidamos a que si usted las tiene, no la comparta en nuestras redes sociales. Toby, momento de cerrar el programa, así que diga lo que tenga que decir. Juancho, no, nuevamente agradecerle a los oyentes por conectarse con nuestra caja de Pandora de lo oculto y lo paranormal. Siempre agradecido con usted por la oportunidad de compartir otro programa más. Ya pasamos los capítulos que pues prácticamente nos dirían que han sido 2 años ya de recorrido y obviamente pues seguiremos echando para adelante con muchas historias y también con muchísimos especiales paranormales. Bueno, señores, ya saben, cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Recuerden que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos por una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.